Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buenos días. El saludo a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Muy buen día. Me gusta estar en contacto con Andrés Torres, jefe de socios del Club Cerro Porteño. Andrés, gracias por estar como siempre con nosotros al aire. Muy buen día, ¿cómo estás? Andrés, ¿me escuchás? Te escucho, Bruno. Buen día, ¿cómo estás? Bien, bien. Excelente, gracias por estar al aire, por la paciencia, Andrés. Bueno, comprenderás que en estos días hay mucha ansiedad del público de conocer detalles con respecto a las entradas, y lo primero que quiero preguntarte es ¿qué sector es el que ya no queda para el público? ¿Qué sectores se agotaron? Bruno, ya no tenemos disponibles las preferencias laterales, las preferencias VIP y las plateas, tanto alta como baja. Ah, las plateas también se agotaron, ¿verdad? Las plateas también se agotaron. Sí, estábamos informando en redes justamente. ¿Cuántas plateas pusieron a la venta? Se ponen a la venta 8.000 plateas aproximadamente. Eso es para, se entiende ya, para socios y no socios ya se agotaron. Exactamente, es así. Perfecto, bueno, qué movimiento, qué locura. Hasta ahora, Andrés, estamos hablando de cuánta gente que ya adquirió sus entradas en total, en todos los sectores. Tenemos 33.500 entradas ubicadas ya para el miércoles. Nos queda un remanente ya pequeño de gradería norte también para el hincha en general y para el socio, y todavía un buen número de gradería novena. Y lo que hablábamos ayer, los visitantes ya están adquiriendo sus entradas, pero en el Club Olimpia, ¿verdad? Exactamente. En el club visitante están emitiendo los tickets para el público visitante. ¿Exactamente cuántas enviadas al sector visitante? 1.650 entradas son las disponibles para el visitante, en reciprocidad a lo que recibimos en el partido de la primera fecha. ¿Cerro maneja entradas de gentileza como la mayoría de los clubes? Sí, también se manejan para los patrocinadores de la Conmebol y también para los nuestros, ¿no? Eso está establecido por reglamento, ¿verdad, Andrés? Sí, totalmente. La Conmebol por reglamento tiene una Sí. cierta cantidad de cortesías que tiene que ser. Y pasa a entregadas. nivel local también, ¿verdad? También. Inclusive cuando vos jugás en el Estadio Defensores del Chaco, hay un número que ellos te piden, ¿verdad?, de entradas. Sí, totalmente. Los patrocinadores de los torneos tienen por contrato obviamente de los torneos entradas de cortesía. Sí. Ahora, Andrés, ¿y cuántas entradas de gentileza pide la Conmebol para este tipo de compromisos, por ejemplo? El reglamento estipula 950 entradas de cortesía para Conmebol. 950 entradas. Sí. ¿De distintos sectores te piden? No es del sector preferencial, el mejor sector del estadio. Ah, eso no sabía, o sea, casi 1000 entradas lleva. Sí. Es acá y bueno, en todos los partidos y todos los estadios, obviamente. Sí, yo sé, pero es muchísimo eso, ¿eh? Y Es te muchísimo. diría que sí, pero eso que establece el reglamento. No, yo sé, yo te quiero prescindir a vos de cualquier tipo de opinión, pero te digo que es 1000 entradas y del sector preferencial. Es muchísimo, muchachos. Pero es el dinero que pagan los patrocinadores para justamente después regalar a sus clientes. Es cuando se habla el tema del derecho de la televisación y todo eso. Por eso también se comprende y ocurre desde el torneo casero hasta el mundial. Ahí los que ponen en el banner el logo de sus empresas van a tener también miles de entradas para Qatar, para Champions, para Pero yo Libertadores. entendería 500 o no sé, pero 950 entradas, Dani, es mucho. ¿A quién lo que le va a llevar o sea, van a venir todas las empresas patrocinantes, pico? No entiendo. Para este partido, sí. No, casi no. Capaz que no se usa todo, ¿verdad? No ejecutan en No, a claro. ver, en un La Guaira 9 de octubre, ¿sabe qué? El sorteo del sorteo, el refrito del refrito, pero un Cerro Olimpia con esto, me imagino a todas las empresas allí o el cliente fiel esperando el telefonazo para ir a preferencia. Ahora, claro, disponen también de la promoción. Ahora sí me menciona Claro. un poco más que una empresa patrocinadora, por ejemplo, bueno, regale las entradas a su claro, sus es que seguidores, así, ¿verdad? es que es así. Ahora, no hay un filtro hasta ese alcance, Andrés, con el tema de
No, pero debe ser todos los locales. Con el tema del patrocinio ya el organizador no tiene ese alcance. No, es la Conmebol la que distribuye a los patrocinadores de acuerdo a lo que tengan ellos internamente, ¿verdad? Claro. No, lo que te digo es, por ejemplo, Conmebol le da a la empresa X y esa empresa X sugiere que vayan, en este caso, hinchas de Cerro Porteño, como que en la primera fecha era hinchas del Olimpia, pero no es que los pueden forzar porque hay mecanismos de sorteo y las letras chiquitas allí entre los patrocinadores y el organizador. Claro, claramente, es así, Gana. Repasando, Andrés, ¿cuál es el sector? Me parece más fácil la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es el sector que queda todavía disponible? Tenemos disponibles gradería norte ya en poca cantidad y gradería novena. Graderías novena. Sí. 40.000 son los precios, ¿verdad? Para gradería norte, el precio para los no socios es 70.000, para los socios 40.000. Perfecto. Y la gradería novena, para los socios que quieran adquirir, tiene un costo de 30.000 y para los no socios de 50.000. Pero eso seguramente hoy ya se acaba, ¿verdad, Andrés? Sí, yo creería que para fines de la tarde la gradería norte sí ya va a estar agotada. Podríamos llegar con un cupo de graderías novena todavía para mañana. Pero el cupo de novena es solamente para hinchas de Cerro, ¿verdad? Sí, hay que aclarar todos los sectores, especialmente la gradería novena que está al lado del visitante, es exclusivo para hinchas de Cerro Porteño. Solamente que el público de Cerro, ¿verdad? Como que se muestra reacio a ir a esa bandeja azul, ¿verdad? Por la costumbre de que ahí están los hinchas del Olimpia, ¿verdad? Puede ser la costumbre, pero igual en partidos de esta magnitud, llegada la hora del partido, sí, no, lógico, y teniendo el único sector, ¿verdad? Sí. Pero si puede comprar otro sector, compra otro sector. Sí, plenamente. ¿Verdad? Bueno, está muy bien. De esas entradas vendidas, 33.000, ¿y cuánto dijiste exactamente vendidas hasta ahora? 33.500. 33.500. ¿Cuántas entradas a menores hay, por ejemplo? ¿O eso es ya difícil de hacer un tamiz, de hacer un...? Sí, ese dato así preciso de rango de edad por entradas no te podría precisar ahora mismo. Ya. Sí, es un número bastante ya, es hilar muy fino, pero preguntaba si es que por ahí tenías. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por atendernos. ¿Algún detalle, algo que quieras agregar para la gente, para el público? Que bueno, ya mañana llegaremos seguramente el día del partido con entradas totalmente agotadas. Y la recaudación no tenés todavía. Estaríamos superando los 1.600 millones al momento. Ahora mismo. Sí. Ya. Coste que hicieron precios bastante populares, ¿verdad? Porque si cobraban un poco más, yo creo que la recaudación llega a llegar a los 2.000 millones, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, Andrés, ¿algo que quieras agregar al público, a la gente? Bueno, nada más recordar que siguen disponibles las graderías norte y recordar que todos los menores para el partido de mañana abonan entradas. Todos tienen que presentarse con ticket, ya sea impreso o ticket digital en mano. También una cuestión muy importante para todos los que adquirieron tickets digitales, que puedan descargar el ticket antes de llegar al estadio, porque con mucha aglomeración de personas cuesta lo que es la red móvil de internet. Entonces claro, hay gente que quiere hacer la descarga del ticket digital al llegar al portón y sin internet eso se complica. Entonces que puedan descargar y tener a mano antes de llegar al estadio. Sí, claro, esto le decimos a la gente que nos pasa, inclusive a nosotros que estando ahí en la cabina, por ejemplo, ya al haber muchos teléfonos móviles hay una saturación, ¿verdad? Y no funciona muy bien la red. No importa el teléfono que vos tengas, por eso tenés que hacer lo que vos decís, descargar ya antes, te vas con tranquilidad, porque si llegas ahí y querés descargar es muy complicado, ¿verdad? Ahora, otra cosa más que quería decirte, el tema de la cédula, aportar la cédula, ¿eso es necesario? Es necesario, sí, con documento y entrada en mano para los controles en las inmediaciones del estadio. ¿Ustedes eso cumplen con rigurosidad? Se cumple. Se hace el control. Entiendo. Andrés, muchísimas gracias, éxito y gracias por atendernos. Gracias a vos, Bruno. Un gran abrazo. Un gran abrazo. Andrés Torres, jefe de socio del Club Cerro Porteño, hablando con nosotros. Bueno, escucharon, señores. 33.000 entradas vendidas hasta ahora. 1.600 millones. Perdón, 33.500. 33.500. Sí, para ser exacto. Superando la recaudación de 1.600 millones por ahora. 1.600 millones de guaraníes. Qué locura va a ser mañana, ¿no?
Qué locura, qué partido el que vamos a ver. Un partido histórico. Yo no recuerdo un partido de esta naturaleza y donde esté obligado un equipo a ganar. No existe en la historia, yo no recuerdo. No, porque en la década de los 90 jugaron cuartos de final. Inclusive llegaron con mucho más lejos, ¿verdad? Claro, ya estaban entre los 8 mejores. Jugaban para ser semifinalistas y siempre cuento, es una especie de época dorada también del fútbol paraguayo, porque no era gran cosa que un paraguayo llegara a la semifinal. Porque Olimpia hizo el 89, 90, 91, Cerro mete en el 93, 98, 99 y en el 98 se cambia el formato. Entonces hasta el 97 estábamos luego ya medio, entre comillas, podrido de tener clásicos, porque era algo tan natural. Entonces... Pero eran primeros cambios, la verdad que era... Claro, pero el 91, 93 también... Fecha, claro, eso fue decisivo. Cuarto, ¿Y sabes por qué era cuarto de final? Porque la Conmebol obligaba a los equipos del mismo país, que en ese momento máximo eran 2 nomás. Clasificaban en octavos, sí o sí, no importa la llave que estaban, tenían que cruzar. Uno de ellos tenía que quedar afuera, claro. O sea, no podía haber semifinales, no podía haber el riesgo de una final, jamás, y en cuarto tenía que emparejarse todo lo del país. Y la exageración, para hablar un poco lo bien que estaba el fútbol paraguayo del 90 al 91, es que Paraguay es el único país que mete 3 representantes, con Cerro y Colegiales como los representantes del fútbol nacional y Olimpia como el defensor del título del 90. Entonces Olimpia entra en octavos y al clasificar los 2 equipos paraguayos, Olimpia tiene que jugar para justamente hacer cumplir ese reglamento, primero con Colegiales y luego con Cerro. O sea, la ruta a la final del 91, Olimpia tuvo que eliminar a 2 equipos paraguayos y al Nacional de Medellín para jugar contra Colo-Colo. En ese 91 y en el 93, porque era un mata-mata, uno decía, bueno, uno va a eliminar al otro. En el 91 Olimpia le eliminó a Cerro, en el 93 Cerro le eliminó a Olimpia. Ahora que en fase de grupo se dé esto, había una dificultad y por eso me parece que vamos a vivir algo bastante impactante. Sí. ¿Con quién jugó la semifinal, el octavo de final Cerro en el 91? Cuando Olimpia enfrentó a Colegiales. ¿No te acuerdas, Ariel? Yo no me acuerdo ya, Increíblemente. ¿No fue 91? Claro, porque Cerro después enfrenta a Olimpia en el cuarto de final, el famoso gol de Higgs y después la revancha 3-0. Sí. Esa Olimpia tuvo que remontar, por ejemplo. Tuvo que remontar. Cuarto de final. No fue Inter de Porto Alegre. ¿Bolívar? No. Bolívar yo sé que fue en el 92. Inter fue en el 89, ¿verdad? No, estamos hablando de Olimpia. Cerro. Pero Cerro, octavo de final del 91. Ah, Bolívar fue en el octavo 92, yo me fui a la final del cancha, jugaba Claudinho, en aquel del 92. El arquero de Bolivia era el eterno de Bolívar, Truco, me acuerdo. Tienes razón. Pero el 91 no me acuerdo, me quedó, digo nomás porque no es algo esencial, pero me quedó, viste que uno recuerda todo. Y ese me quedó flotando. Cerro Oriente Petrolero. Oriente Petrolero. A uno de Bolivia, mirá vos. Por eso es que no nos fijamos mucho en el... Sí, era como de accesible. Sí. No, pues además, repito, en esa época era normal que los equipos paraguayos llegaran a instancias. Ahora es donde, voy a decir, nos toca un brasileño, nos toca un argentino, llegar hasta cuarto parece una especie de techo, y no es solamente para los equipos paraguayos, es para todos los que no son brasileños o argentinos. Pero en los 90 era normal que nuestros representantes metan cuartos, semis y final. Ahora, qué difícil va a ser para Olimpia este partido, ¿verdad? Porque está ante un desafío histórico, ¿verdad? De ganarle por 2 goles de diferencia a Cerro, con todo su estadio, con lo que significa el nuevo estadio que tiene Cerro. La acústica que tiene Cerro es impresionante. Sí. Si es que logra su clasificación, Olimpia hace una clasificación de las épicas dentro del fútbol sudamericano. Claro. Pero yo creo que es como que, a ver, yo te planteé, por ejemplo, un Boca River y que River tenga que ganarle a Boca en la Bombonera por 2 diferencias. Muy pocas veces se da eso. O que Barcelona tenga que ir al Bernabéu o viceversa. En realidad, el Real Madrid al Nou Camp a ganarle por 2 goles de diferencia. O sea, ese condimento del 2-0. Sí, una vez era el 2 de diferencia. Mourinho Pep se dio una vez que se jugaron semifinal de Champions, jugaron
Barcelona, Real Madrid con victoria, o sea, no fue victoria, pero Barcelona ya en la ida es como que dejó la Claro, la situación lo muy favorable. Si lo instalamos como un mata-mata, están jugando mata-mata para ver, están jugando 16avos Cerro Olimpia, y es como que Cerro ganó la ida en territorio del Olimpia 1-0. Y ahora van a jugar la vuelta. Y que el empate por mérito deportivo, llamarle, clasifica tipo México. Sí, como México. Clasifica a Cerro. Ese es el panorama. Por eso Olimpia está obligado a ganar por 2 en la cancha del eterno rival. Obligadísimo Olimpia a asumir el protagonismo a sabiendas de los riesgos que va a implicar eso. Porque el partido puede tener mucha vida a partir de un gol de Olimpia. Caso contrario de un gol de Cerro, yo creo que se termina la eliminatoria. Porque un 3-0, Sí. marcar 3 goles en un gol de partido Cerro clásico liquida de todo. visitante, Muy difícil, o, claro. o se liquida todo si llega temprano un gol de Cerro, o el partido cobra un dramatismo tremendo. Pero más si que Olimpia nunca, llega a claro, marcar. pero más que nunca tiene que saber Acá no hay jugar el término partido, medio. tiene que saber plantear el partido y tiene que saber medir también la temperatura y el momento en que se vive, porque si vos ves que ataca Olimpia va, pero atrás está teniendo problemas porque no nos están agarrando las marcas, se está volviendo en un partido de ida y vuelta, entonces hay que ir viendo cómo se presenta el partido. ¿Quién, por ejemplo, va a comenzar atacando? Debería Acá Olimpia, no pero tenés no otra. creo. Debería Olimpia, pero por lo que marcaba Ariel, yo no me imagino un inicio furioso Claro, por eso. del No, partido, tampoco. del partido. Meto a Cerro también. No lo veo a Cerro más allá de un apoyo de los 40.000. No, tranquilo, no se va a regalar. Porque como vos decís, mirá si van y el gol de Ale Silva. O sea, Cerro desde el minuto 1 quiso salir con Carrascal y tener la línea adelantada entre Tito y Camacho. Hacen una muy buena jugada por el sector izquierdo y gol de Ale Silva. O sea, lo agarra a Y la Cerro defensa sabe de perfectamente, Cerro. Dani, eso de la época de Gorosito, que quedar mal parado con un equipo que te mete un pelotazo largo, a 3 toques te llegó, o con 3 toques en velocidad, y a Cerro le duele mucho cuando está mal Pero parado. ¿por qué queda mal parado? Porque ataca, claro, claro. por eso entonces, y ese es un poco el ADN del fútbol de Arce, que no se vio el domingo pasado. Ya al tener a jugadores con el rasgo de Rolón y Riveros, o sea, con Rolón y Riveros vos no vas a defender muy adelante, que sí haces con Patiño y especialmente Duarte por el rasgo que tienen estos defensores. Esa del 99, por ejemplo, la que hacía... ¿de qué año dijiste vos, Federico? 91. 91 y 93. 91, 93. Yo pongo los últimos 2 emparejamientos que juegan partidos decisivos, que uno de los dos quedaba fuera. Y Esa fue que Caracol siempre. dijimos de Oriente Petrolero, ¿de qué año es? También 91. 91, Cerro, octavo de final, Olimpia había jugado con colegiales. Sí. Los octavos de final. Estaba mirando que Cerro envió a Néstor Beltrán, empató en Bolivia, ganó acá 2-0. Sí. Y Olimpia le ganó a colegiales después de un empate también. Y fue Colegiales muy duro. ¿verdad? fue una fase de grupo donde lo deportivo quedó en un plano secundario y se habló mucho de la enfermedad, el cólera, porque justo a los paraguayos les tocó Perú. Recuerdo que era Universitario y justo Sport Boys ahí en el Callao, zona ahí de un pico alto. Fue muy fuerte porque encima Sí. fue en febrero o marzo fue el, Sí, sí. Pero el punto esta- máximo y la esta mamá, del la mamá de la mamá Juan lo de sacaría Cireto. después a cocinar. Sí, Sí. recuerdo. Sí. Acá- de acá llevaban los bidones de agua. No se bañaban con la ducha tampoco porque el agua tenía el bicho, ¿verdad? Entonces era muy complicado porque en Perú hubo muertos. Claro. Entonces justo le tocó. Pero esa Copa Libertadores estaba mirando, por ejemplo, Flamengo y Corinthians los únicos y porque eran dos también, ¿verdad? Clasificaban 2 nomás de cada país. Pero esa Copa entre el 90 y el 91, los brasileños no participan de las semifinales. No. Estaban en otra cosa, estaban medio mal. Fíjate, Colombia, Paraguay, Ecuador y Chile. Argentina en el 90. Y en el 91 Y 91 apareció- Chile, Argentina, Paraguay y Colombia vuelta. Entonces había una cuestión que después ya comienza a romperse, ¿verdad? Con el gran ingreso de los brasileños que están también amenazando con contratar cada jugador a partir de octavo de final, porque cierra pues el mercado ahora de pase en Europa. Hay muchos que están quedando libres y hay varios que están para volver. Olimpia de Nana Nueva, ya no, tranquilo, HDR está opinando acá ya. No, miro nomás acá Sí. que en aquel año 91, Oriente Petrolero efectivamente 1-1 era en Vía Néstor, y después el 2-0 de Cerro Porteño para liquidar la serie.
Pero Olimpia Colegiales terminó 1-1 el primer partido y después el partido revancha lo juega Olimpia local y lo gana 2-1. Sí. Porque después Cerro y Olimpia se enfrentan y Olimpia pasa con mayor holgura. Pierde 1-0 el partido de ida y hay una remontada de 3-0. Esa es la más Y parecida. después tal vez. pasa versus Atlético Nacional, el partido de ida 0-0 ya en semifinales, ¿verdad? Y después gana Olimpia 1-0. La gente de la época, el hincha de Cerro de la época de ese 3-0 lo tomó muy mal, me acuerdo. Apuntó mucho contra Gis, se apuntó contra Justo Yaquén, ¿se acuerdan? Raúl Navarro, sí. Un partido que para el hincha que lo no me acuerdo. Aparte, hay que decir la verdad, Olimpia tenía más equipo que Cerro, a diferencia del 93 donde Cerro armó un equipazo. Y Olimpia tenía varios jugadores que estaban entrando en la etapa final de su carrera, ¿verdad? Pero además era el del 91 Olimpia era más equipo. América. ¿Eh? Era la estructura del Cambón de América. Claro, por eso. En esa ida recuerdo que también fue muy discutido el penal. Que Sí. le cobran a favor a Cerro. ¿Verdad? Ya, el partido estaba para el 0-0, pero le cobran sí. justamente Ramón. Sobre la hora. VAR, Sí. Es más, vos sabés que esa serie, para decir, se aplicó lo que ahora es normal en la Libertadores, que en esa época no era. Arbitraron jueces extranjeros, porque de los dos lados impugnaban. De los dos lados decían que el árbitro paraguayo era y creo que el primero, ese penal que mencionaba Fabio, creo que fue Lustó, el papá de Lustó actual. Y el de la vuelta creo que fue el chileno Silva, que también hay un penal a favor del Olimpia. Es más, creo que inclusive cae un petardo ahí en las narices de Raúl. No, hay cosas. Raúl Navarro. Claro, y ese partido el 3-0, vos sabés que como preliminar, para ver un poco cómo cambió todo, a hoy tenés que cuidar el césped, hablando de los patrocinadores, el tema del banner, la estética. Los jugadores están 30 minutos antes practicando adentro. Ese partido hubo un preliminar porque se jugaba la sub-17 sudamericano y Argentina-Perú jugaron. Recuerdo ese partido. Y Argentina, creo que era la época de Los Redondos y compañía. Ya que Y hablas de eso, Dani, en ese 93, así como Olimpia venía ganando con holgura, venía después del 3-0, después clasifica contra Atlético Nacional ya con un resultado más corto, 0-0 y 0-1. Perdió mal, porque acá contra Colo-Colo en la final ya de la Copa 91. Libertadores. Acá 91. Sí. ¿Yo qué dije? ¿93? 93. No, 91. Acá el partido de ida termina 0-0 y allá perdió 0-3. 3-0 perdió Olimpia. ya que Dani habla de los partidos de antes, ¿cómo se da un clásico previo con declaraciones muy medidas? Es como que no se sacude el ambiente desde ningún lado. Que a veces también se extraña un poco porque ya está algo muy tranquilo, todo muy calmado. Porque lo picante también, alguna que otra declaración, algún que otro ida y vuelta que se suele dar a veces, forma parte del folclore siempre y cuando no se sobrepase. Y también se arma un poco el ambiente para sacudir. Porque cuando está todo calmo también como que no se siente tanto la aproximación de la fiesta del clásico. Porque difícil, le digo, porque con un jugador para hablar, por ejemplo, ya es complicado. Lo que pasa es el perfil de los presidentes. Se fue Trovato, que era un guerrillero por naturaleza, Recanate ni hablar, que tiene lo suyo Marco Trovato, ¿no? Y que era un gran animador, y después vino con un perfil totalmente distinto Brunote. Y el presidente Cardona, si bien es cierto, es un verborrágico, también mide sus palabras y es más un motivador que otra cosa que un provocador. Y Zapal tampoco cae en algún tipo de Zapal suele tirar excederse. sus mensajitos entre líneas. Pero no Ayer, por se ejemplo, excedió. cuando habló de libertad, Pero fue muy comedido, dijo, ¿no fue? siempre recién su plus, dice, ¿verdad? Bueno, para mí es una mano, dijo, ¿verdad? En los entrevistadores no encontró porque acá todos le dijeron no fue penal. Bueno. Pero donde alguien le creaba la duda, decía, sí, presidente, para mí también. Ahí comenzaba de vuelta, ¿verdad? Pero es cierto, Zapán incluso antes dejaba mucho antes. Por eso, yo lo que creo, lo que cambió. ¿Cómo dijo Es en un la momento, época. perdón, describió a Libertad? No, es que Juan José comienza a hablar, ¿verdad? Dice, no, yo no quiero hablar mucho del rival. Libertad es un equipo que, dijo, muy físico o que choca mucho, algo así dijo. Yo lo que recuerdo que dijo, es un buen equipo y tiene algo más.
habló del plus, ¿verdad? Pero también dijo es como que no juegan muy bien al fútbol, sino son muy atropelladores, son muy... Así dijo. Hablo de la contextura de Claro, pero libertad. Él habló Lo del árbitro ya fue Claro, diferente. pero a lo que apuntaba Ariel, yo creo que lo que cambió, como han cambiado tantas cosas, estamos hablando de los 90. Hay cosas que... A Zapá rompió un micrófono una vez en la elección. Sí. Ahora aquí no, a Zapá era... No, por eso. Hace poquito un clásico donde hubo desafío de quién tiene que hacerse más prueba de doping. Eso lo arrancó otro vato. Claro. Eso lo arrancó otro vato por el arquero Cristian Álvarez, me acuerdo bien. Claro. No, la guerra era terrible. Pero hace poco. Pero ¿sabes lo que? O sea, lo que cambió es el momento. O sea, por eso te decía, no es que cambiaron los protagonistas. No, lo que pasa es que antes había jugadores. No. ¿Cómo se vivía el fútbol en los 90? ¿Cómo se vivía en la primera parte del siglo? ¿Cómo se vive ahora? O sea, hay cosas que... Vos decís, no, pero ya no hay... No, todo lo contrario. Lo que pasa es que el ambiente, los protagonistas del ambiente mudaron de los directos protagonistas, jugadores, entrenadores, dirigentes, a lo que significa el tema de los hinchas, las redes, los medios. Eso es lo que cambió. Porque el tema de la previa... Y en el caso puntual acá, anoche decíamos en peligro de gol. Ustedes recordaban el perfil de euforia de los dos presidentes. El resultado del domingo le daba pie para que Juan José Zapag agarre y diga, no, esto es una especie de preludio. No. Que asuma un momento ganador. Todo ¿verdad? lo contrario. Todo lo contrario. ¿Por qué? ¿Y por qué anoche recordamos? Cerro viene de dos episodios. Venía embalado para el primer clásico del año, que perdió. Con Juanma recordamos, hasta ese momento, hasta los cronistas tenían, ya que estamos con el tema de los patrocinadores, tenían full access. Tenían hasta el pase para ir detrás de bambalinas. Desde ese momento ya dejaron de ver las prácticas. El segundo episodio, el 4-0 contra Libertad. Desde que Chiqui dijo, y jugamos el mejor partido de nuestro ciclo. 3 días después, el peor partido, y después era el 1-0. Ya dejaban de ser figuras los Claudio Aquino, los delanteros, y eran Pulpito, Jan, Patiño, Rodrigo del Valle. Le elegimos con Federico como figura en un partido contra Nacional. Entonces, lo que cambió es eso. La hinchada contra Mañana lo cantaba Cerro puso huevo. Cerro puso huevo cuando terminó el partido porque lo aguantó Cerro. También cambia, me haría decir, están las multas para el dirigente que hable mal del árbitro. Cierto. Para el técnico que hable mal del árbitro. ¿Quién dirige porque Klaus. Rafael Klaus. Y Daronco va a estar en el bar, ¿verdad? Me parece que no, ¿eh? No hay bar, sí. no hay bar. Perdón. ¿Cómo que bar? No. Claro, sí, no hay bar, claro, no hay bar. todavía No hay bar. ¿Y quién fue que dijo Daronco viene como... Anoche estábamos contando. Ven pues si no está en la terna o en el cuarteto. Quizás pueda estar como un cuarto, pero Rafael Klaus es Todo el árbitro mundialista, ¿no? Él es mundialista. Renato Vitar, gusto de saludarte. ¿Cómo estás, Renato? Hola Bruno, ¿cómo andamos? Bien, Saludos, excelente. grande para todos, muchachos. Bueno, Renato, queriendo saber lo de Omar Alderete, el Hertha Berlín se salvó ayer, ¿verdad?, de descender, porque finalmente le ganó la serie al Hamburgo. Había ganado el Hamburgo 1-0 y ayer ganó el Hertha Berlín 2-0. Con eso continúa en primera división y el Hertha es el dueño del pase de Omar Alderete. ¿O ahí ya hay una compra obligatoria que tiene que efectuar el Valencia, Renato? La compra obligatoria, Bruno, se cumplieron en casi todos los términos. Faltó uno de los términos, que era una clasificación del Valencia a una competición europea, con lo cual no es obligatoria, pero es una opción hasta el 30 de junio y está bien encaminado todo, ¿verdad? Y al faltar ese ítem, ¿no está obligado el Valencia a comprar? Claro, ahí no está obligado, pero sí sigue teniendo la opción. Correcto. Ahora, ¿y el Valencia ya comunicó que quiere hacer uso de la opción? Y venimos hablando, ¿verdad? Nosotros le damos cierta prioridad a ellos por una cuestión de buena relación y porque Omar está muy contento ahí, ¿verdad? Pero independientemente de eso, no es el único club de ahí que lo quiera Omar, entonces
vamos a ir viendo con el correr de los días cómo se va armando todo, ¿verdad? Pero hoy, en principio, él continuaría en el Valencia. En principio sí, todo. Ajá. O el Valencia de por ahí puede negociar otra vez, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Y ahí sí, se pueden abrir varias opciones, Bruno. Hoy la situación es más o menos como te comenté hasta ahora. Ajá, claro. Por ejemplo, él cumplió con todos los ítems, el tema de cantidad de partidos. Sí, eso 100%. Y también, bueno, te comento que gracias a Dios a gran nivel, ¿verdad? Que es muy importante para su desarrollo profesional, independientemente a lo contractual y todo lo demás. Estuvo en un gran nivel y llegaron a la final de la Copa del Rey, él fue una de las figuras del partido y lastimosamente ese día el resultado no acompañó, pero fue un gran partido que bueno, se perdió en los penales, que ya sabemos cómo es esto, es azar, digamos. Ahora, varios clubes preguntaron por él en España. Y en realidad sí, Bruno, porque un jugador que llama mucho la atención, ¿verdad? Independientemente del nivel alto que está teniendo, sus características lo hacen muy distinto a todo, ¿verdad? Es zurdo, tiene una técnica de un enganche y es un defensa central, en la marca está muy sólido, físicamente está muy bien, con lo cual siempre genera mucho interés, Omar. Perfecto. Renato, éxito, gracias por atendernos, muy amable. Dale, Bruno, un abrazo grande, saludos, chao. Gracias, muy amable. Ahí está Renato Vitar, entonces va a hacer uso de la opción Valencia, así como están las cosas, pese a que no está obligado ya, dice, pero al no cumplir con un ítem, que es el de clasificar a un torneo de Europa, Champions League o Europa League o Conference League, el Valencia no clasificó. Mira que Qué bárbaro. Tú que arrancó bien. Sí. Estaba entre los por eso. 3 primeros o 4 primeros en una época. Qué mal. Y lo que sí llena es el tema de la cantidad de partidos, es cierto, realmente recibió muy buenas calificaciones, inclusive. Queremos dar la bienvenida hoy a un nuevo auspiciante, queremos dar la bienvenida a una nueva empresa que se suma a El Cardinal Deportivo. Muchísimas gracias a el señor Cristian González, a la señora Miriam Romero, con nosotros desde hoy, Baratodo. Muchísimas gracias por la confianza. Baratodo, mi querido Edgar, comercial y supermercados Baratodo SRL, mayorista y menorista, Edgar. Comercial y supermercado Baratodo SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor, ruta 1, kilómetro 18 en Capiatá. Teléfono 0982-600-504. ¿Cómo te va, Gerardo, móvil personal? Bruno, el saludo para vos, a los compañeros, a la audiencia. Contanos. Aquí APF, en la sede de Ñuguazú, en las oficinas administrativas, donde en momentos más vamos a tener la conferencia de prensa convocada por el técnico de la selección, Guillermo Barros Esqueloto, donde uno supone que va a dar la lista de convocados para los partidos amistosos que aguarda a la eliminada selección paraguaya los días 2 de junio en Japón, 6 de la mañana en la ciudad de Sapporo, y 10 de junio ante Corea, 7 de la mañana en local a confirmar, en tierras coreanas. Repito, 2 de junio ante Japón y 10 de junio ante Corea, partidos amistosos para la selección paraguaya, fecha FIFA. Y es bueno recordar también que no tendremos fútbol 2 fines de semana por esto de fecha FIFA, y recién el 13 de junio, lunes 13 de junio, volverá el campeonato Apertura, para que vaya agendando por sobre todo la afición de cuánto va a descansar del torneo oficial del torneo Apertura. Muchas gracias a Nico Ledesma. Si ya volvemos, Gerardo, contigo, muy amable, muchas gracias. 29-091. ¿Cómo sería esto? Pero no entiendo la letra de 29. ¿No es una fecha? Miércoles 29. ¿De qué es? No entiendo, 91. Mirache.
Él pues tiene él tiene la agenda por año, ¿verdad? Claro. Con todo lo que iban anotados. Mayo, correcto, mayo. 29 de mayo del 91, es en romano. Perfecto. 29 de mayo del 91, Copa Libertadores. Ernesto Filippi, el árbitro. El Choruga. Olimpia, Bataglia, Juan Manuel, ¿cómo era? Jorge Bataglia. Cáceres, Castro, Fernández y Suárez. Virginio Cáceres, Castro, César Castro y Remigio Fernández. Remigio Fernández Silvio y Silvio Suárez. Suárez. Balbuena, Fermín, Jorge Guasch, Luis Monzón, Carlitos Irlán, Adriano Samaniego y Gabriel González. Colo Colo jugó con Morón, Espinosa, Garrido, Vilches, Margas, Ramírez, Peralta, Pizarro, Qué gran equipo era. Bartichotto, Gabriel Mendoza y Rubén Martínez. Bartichotto y Morón eran argentinos nacionalizados chilenos. Bartichotto Y- goleador. ¿Quién era el lateral derecho? ¿No era Mendoza? El lateral derecho dice acá Rubén Espinosa. Pues había un Gabriel Mendoza. No, Mendoza era el wing que hizo los goles. No, pero este Mendoza, Mendoza era lateral. aparece Gabriel Mendoza, No, número él 15. era lateral derecho. Bartichotto, Parece el como que hace los delantero acá goles, en su agenda. era lateral derecho, el lateral se proyectaba de pelo largo. Hace poco en la Copa América de Chile lo vimos, está igual el tipo pelo largo y estaba como comentarista. De uno de Recaudación. los medios. ¿Sabe cuánto fue, Federico? 243.287.000 por 32.972 boletos vendidos. Bueno, ese fue partido de ida. De ida. 0-0. Sí, señor. Porque la gran ausencia en la vuelta fue Adriano Samaniego. Así mismo, que no viajó. No viajó. Porque había tenido un disparo en la pierna. Y Carlos Jara había jugado el partido de vuelta. Y él con el partido 0-0 metió un derechazo en el travesaño. Gerardo APF. Miguel Almirón, Guillermo Barros, Gabriel Ábalos, Santiago Arzamendia, Blas Riveros, Matías Villasanti, Oscar Romero, Ángel Romero, David Martínez, Matías Galarza, Jorge Morel. Mañana, después del partido que jueguen Cerro versus Olimpia, vamos a definir la lista local y será entregada a ustedes el jueves por la mañana. Ahora justo les va a dar un comentario de cómo es este año para nosotros de partidos amistosos y demás, y después volveré a hablar yo, a contarles cuál es nuestra idea en estos partidos que tenemos de acá a fin de año. Justo Villar, director de selecciones. Buenos días a todos. Bueno, es la primera vez que nos vemos después de la última fecha de la eliminatoria, así que queremos un andar nuevo, un andar diferente. Yo creo que hay situaciones que hoy en día no podemos prever porque hay imponderables que pasan por algunas situaciones complejas. En las citaciones principalmente porque vamos a Asia, es un país lejano, es un país, o sea que son dos países muy lejanos que difícilmente podemos llegar con todo lo que podemos tener. Hay algunos jugadores que seguramente están y otros que van a estar, pero seguramente eso ya quedará a cargo de Guillermo, pero la logística nuestra fue bastante compleja y sigue siendo compleja por distintas situaciones que nos exigen en el gobierno de Japón, sobre todo por la cuarentena que tienen. Así que es bastante complejo armar todo el viaje y vamos a tener algunas complicaciones seguramente. Pero después de eso tenemos de estos dos partidos que tenemos confirmados en Asia, después tenemos el partido con México, una fecha que no es fecha FIFA, el 31 de agosto en Atlanta. Luego tenemos dos posibilidades para septiembre que están ahí están casi confirmadas. Seguramente cuando se confirme se lo vamos a hacer pública. Y luego a fin de año, antes de la fecha del Mundial, intentaremos también tener dos partidos más. Así que es más o menos el calendario que vamos a tener. Como les dije,
no es fácil en esta etapa del calendario de competiciones armar los partidos por las dificultades que tienen la logística principalmente, que es la que más me atañe a mí en este sentido, y a todo el equipo que tenemos. Tenemos un equipo que trabaja a deshora en ese tiempo porque es diferente el horario que tenemos en Asia acá. En ese sentido, la gente de administración, la gente de marketing, la gente de prensa que está trabajando con ellos, estamos tratando de alinear todo para que todo salga bien y ustedes tengan la mejor información posible en todo lo que hagamos en esta gira. Así que nada, después estamos en la ronda de preguntas con Guillermo. Bueno, antes de pasar a la ronda de preguntas, les quiero yo informar cuál es nuestra idea, cuál es nuestro objetivo durante este año y estos partidos que vamos a jugar previo al Mundial, que estamos considerando que van a ser por lo menos 5, 6 o 7 partidos que son necesarios para ir encontrando el equipo, ir encontrando la forma que nosotros queremos jugar. Creo que este año lo que tenemos que buscar serían 30, 35 jugadores, donde nosotros podamos ver que son los jugadores que nosotros necesitamos para desarrollar nuestra idea y para poder ser una selección competitiva. Obviamente que más allá de lo que nosotros vemos cada fin de semana, sean los estadios de Paraguay o el informe que nosotros recibimos de los jugadores que están en el exterior, nosotros necesitamos tenerlo a los jugadores y por eso es muy importante tener partidos amistosos durante este año y poder llegar a lo que fuera eliminatoria o lo que fuera lo que se juegue el próximo año con una idea y con un equipo que pueda ser competitivo. Todavía no está determinado si se va a jugar la eliminatoria el próximo año, si se va a respetar el año 24 para la Copa América, pero nosotros tenemos que apuntar, preparar el equipo para el próximo año y estar preparados para la competencia que nos toque llevar adelante en el año 23. Pero necesitamos estos 6 o 7 partidos para eso, para ver nuestros jugadores, para tener una lista de 35 jugadores donde nosotros podamos confiar y poder llevar a cabo lo que nosotros queremos como idea futbolística, y también que respondan a las necesidades que nosotros queremos que tiene que tener un jugador de la selección paraguaya. Orgullo de vestir la camiseta, responsabilidad de venir siempre, el privilegio de estar acá significa donde le toque jugar a la selección, ahora en Corea y en Japón, ir, justo quizás no fue muy específico porque tampoco es necesario, pero nosotros la logística que tuvimos que llevar a cabo para un partido solo que es en Japón, porque en Corea no tuvimos tantas obligaciones, pero tanto sea por visado o por protocolo de COVID, se nos hizo muy difícil poder lograr un listado para ese partido específico, pero bueno, son todas cosas que nosotros tenemos que tener, o que los jugadores de la selección de Paraguay tienen que tener. No importa todo lo que nos lleva, o el costo que nos lleva ir a jugar con la selección. Quiero estar con la selección. Y siempre que estemos en la selección, es lo más importante. Nosotros reconocemos que los jugadores tienen un equipo donde jugar. Y que es importante donde ellos juegan y donde ellos desarrollan su tarea profesional. Pero tienen que saber que quizá la tarea nuestra de selección nacional, quizás sea más un sentimiento amateur, un sentimiento más de amor al país, de venir y representar bien a la selección paraguaya. Eso tiene que estar en la mesa cada vez que cada jugador venga. Y todos los jugadores que nosotros citamos, o todos los jugadores que nosotros formen parte de nuestro proceso, son porque quieren estar. No solamente porque a mí me gustan, sino porque a mí, o porque el cuerpo técnico vio que pueden servir. Los jugadores tienen que demostrarnos que quieren estar con nosotros. Como les decía, vamos a jugar 7 u 8 partidos donde nosotros vamos a ir encontrando la forma de jugar. Van ustedes a ver los nombres a medida que vayan pasando los partidos. Algunos nombres se van a repetir, otros van a tener oportunidades, pero tampoco esperen de un día para el otro un recambio de 30 o 40 jugadores, porque no es así el recambio. El recambio es lento, los resultados son lentos, pero es lo que vamos a ir haciendo, porque creemos que es la manera de la posibilidad de volver a jugar un mundial, es con un recambio, con un lento y con un apoyo a través del juego y los resultados que se vayan dando. Así que ahora estoy abierto a las preguntas que quieran realizar, al diálogo y al debate. Pedro Torres, de Tigo Sport.
Buenos días, Guillermo, Justo, buenos días para todos. Quiero primero consultarle a Guillermo, después a Justo. Hablaste de 35 futbolistas. ¿Eso implica ya esta convocatoria? Es decir, ¿podemos esperar una lista larga de convocados locales o será 35 a medida que vayan pasando el tiempo y los partidos propiamente en esta seguilla? A Justo después. No, cuando te hablaba de 35 jugadores, un número aproximado, estoy hablando del proceso de todo este año que nosotros vamos a ir viendo jugadores y no podemos citar 35 porque es imposible el entrenamiento, es imposible ver a 35 jugadores, porque nosotros tenemos, antes del partido con Japón, 2 días y basta. Pero la idea nuestra es tener un listado de 35 jugadores y poder ir definiendo en cada instancia o en cada partido que nos toque jugar Copa América o eliminatoria los mejores 22, 23 para este momento. Pero sí tener recambio, sí tener la posibilidad que nosotros en el listado inicial de esta lista 7 jugadores seleccionaron. Nosotros tuvimos que presentar una lista hace un mes. De esa lista seleccionaron 7 jugadores. Lo que nosotros queremos es que hay un recambio por lesión, no se sienta. Que sepa lo que va a hacer, que sepa lo que yo le voy a pedir y yo sepa lo que me va a dar el jugador. Si hay alguna circunstancia como esta. Justo, para puntualizar nada más, decías agosto, septiembre y otra vez fin de año, antes de fin de año, ¿es correcto? Sí, sí. Y agosto no es fecha FIFA, también decías. No, agosto no es fecha FIFA, sí septiembre, pero la fecha de agosto de la que tenemos confirmada con México, la idea es ir viendo y buscando la cantidad de esos jugadores que decía Guillermo, de 35 jugadores. Quería consultar justamente sobre eso. Al no ser fecha FIFA, interviene también parte de gestión con los clubes, imagino, en caso de ceder futbolistas. Algunos todavía no estarán en temporada, pero sí trabajando en lo previo con sus clubes, de seguro. Sí, nos va a dar la posibilidad de dialogar con algún club de nuestros jugadores que juegan, de poder llamarlos. Pero también tenemos la posibilidad, al no ser fecha FIFA, de llevar los jugadores de nuestra liga, más los de la zona. El partido va a ser en Estados Unidos, pero seguramente algún jugador de la liga de Estados Unidos o de México se puede sumar. Pero es una buena oportunidad para jugadores jóvenes que hay y que necesitan jugar. El jugador necesita jugar. Si no lo pones, no lo vas a ver nunca. Porque a veces, muchas veces pasa en el fútbol, tiene experiencia, tiene calidad, pero el joven, si no lo pones, no le das experiencia. Entonces, estos partidos, donde nos obligan, por no ser fecha FIFA, de jugar con nuestros jugadores de nuestra liga, nos sirve muchísimo para ver nuestros jugadores. Hay jugadores que han jugado en el exterior, como Coleman, que va a tener potencialmente la posibilidad, por ejemplo, de jugar ahí. Si Hugo Quintana se recupera de la lesión, va a tener la oportunidad de jugar. Esperemos que Enciso se recupere y que pueda estar con nosotros. Ya te estoy dando nombres de jugadores que están en nuestra liga que pueden jugar a nivel internacional. Pero si no los ponemos, si no los vemos, nunca vamos a saber. Y no podemos dejar toda la experiencia. La juventud también sirve. Sí, para terminar un poco de eso, yo creo que ahí es donde todos debemos de involucrarnos en este nuevo proceso, porque si nosotros solamente estamos queriendo buscar lo mejor afuera, creo que a veces, como él siempre manifiesta, tenemos muchos jugadores a nivel local que lo pueden hacer, pero la oportunidad de verlos a veces es compleja por las necesidades de los clubes, o sea, por la participación en Copa Libertadores. Queremos entrenar entre semanas, me dicen, vamos a entrenar, y muchas veces esos entrenamientos que él quiere hacer, el cuerpo técnico de la selección quiere hacer con los jugadores locales, choca con los intereses que tienen los clubes, tanto internacionales como locales, que están jugando partidos importantes. Entonces hay poco espacio en el calendario muchas veces para poder lograr eso. Sí, entiendo también que este año lo que uno quería llevar adelante es difícil porque es año del Mundial, y todos sabemos que el año del Mundial, los que juegan Libertadores, torneo local, juegan domingo, miércoles, y la verdad sería injusto yo sacarle 1 o 2 días por semana a esos equipos jugadores. Pero también me quiero acordar de Morales. Ojalá Morales pueda, no sé si va a llegar en tiempo a este partido en Estados Unidos, pero ya te nombré 4 jugadores jóvenes que necesitan experiencia, y estos partidos son para eso. Para esos jugadores que tienen un potencial muy grande, poder tener la experiencia necesaria para el día que les toque jugar en eliminatoria, compitan de la misma manera. No que digan, y son jóvenes, que es para el próximo año, sea el futuro, que sea ahora, que el futuro sea el próximo año, no dentro de 5.
Víctor Villalba, Fútbol a lo Grande, Radio Monumental. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Para Guillermo Barros Esqueloto, la consulta. Gatito Fernández esta vez no está por un tema de lesión o se debe a otra cosa. Y le consulto porque decía que de esta lista inicial del exterior, 7 quedaron fuera por lesión. ¿Se puede saber quiénes eran esos 7 que estaban en los planes? Es solamente para evitar especulaciones en caso de que estén lesionados y estén ausentes ahora. Gatito Fernández no fue considerado por lo que te decía anteriormente con Justo, que tuvimos que tenemos que cumplir un montón de protocolos que no le permiten llegar a Gatito Fernández al jugar el domingo a llegar a jugar en Japón, porque tiene que cuando llegar a hacer burbuja de 3 días. Entonces no le daba la posibilidad de jugar en Japón, era solamente para viajar a Corea. Ante la búsqueda nuestra de otros arqueros, porque está Anthony, estaba él y tenemos la posibilidad de ver a Rojas y Espínola, optamos por llevar a Espínola Rojas y poder ir viendo otras opciones que tenemos a futuro y dar la experiencia quizá a estos arqueros. Con respecto a los lesionados, creo que te nombré ahí a 4 o 5 ya, Enciso, Morales, Quintana, no sé qué otro más te nombré. Bueno, no tengo acá la lista exacta, pero bueno, estamos a la espera del partido de mañana, de la recuperación de algunos jugadores de Cerro y de Olimpia que puedan jugar mañana, que cumplan su obligación con su equipo, así podemos nosotros considerarlo. Tenemos algún otro jugador, Richard Sánchez, que estamos viendo la recuperación que tiene, si logra llegar a jugar en Japón. No me acuerdo, no tengo acá la lista, discúlpame, pero le está soplando ahí Justo Villar. Eran 7, pero no me acuerdo acá el nombre específico. Sí. Kevin Ledesma, Radio 1. Bueno, Villalba iba a ser citado, Villalba iba a ser citado y se lesionó lamentablemente. El jugador de Libertad. El domingo. Kevin Ledesma, Radio 1, Canal 3 y Unicanal. ¿Qué tal, profe? ¿Qué tal, Justo? Buen día, estamos en directo. Profe, te quiero citar también, justo mencionaste lo de Tito Villalba. ¿Habrán futbolistas de Libertad que serán citados para los partidos estos en Asia, tanto ante Japón y ante Corea? Porque mencionabas mucho Cerro Porteño, Olimpia, pero Libertad también está peleando para los octavos de final de la Copa y después la Sí, vamos a esperar el partido también de Libertad y dar la lista. Yo dije después del partido de Cerro, pero quise decir después de la lista del partido de Libertad el jueves. O sea, sería viernes de mañana. El viernes por la mañana vamos a dar la lista de los locales. Gracias. Justo, te quiero preguntar, ¿cuándo van a viajar? ¿Cómo va a ser el esquema? Porque bien mencionó junto con el seleccionador mayor de que hubo una serie de complicaciones para ir a Japón. ¿Cuándo va a ser el viaje? El tema de los entrenamientos allá en Sapporo y también la ida a Suwon, que es donde se va a jugar el partido contra Corea del Sur. Sí, tenemos previsto viajar en 2 tandas, en dos grupos grandes. También es una imposibilidad muchas veces porque viajar todos en una clase para que puedan ir bien descansados es bastante complejo por la cantidad de jugadores y de gente que tiene que viajar. La imposibilidad pasa de algunos jugadores de poder llegar a tiempo, pasa precisamente por lo que decía Guillermo hace rato, de que tenemos 3 días de cuarentena obligatoria en Japón. O sea que al llegar nosotros tenemos que guardar, y los que lleguen en ese momento nada más puede llegar al equipo al día del partido el jueves. Por eso es que por ahí algunos seguramente van a tener la posibilidad de llegar a Japón y otros hasta Corea, porque no nos va a dar el tiempo de que jueguen, terminen su partido, vuelen hasta allá y puedan llegar a tiempo para cumplir con la cuarentena sanitaria que implica el gobierno de Japón en este caso. Y entonces hay algunos imponderables que nos salen por el camino, como lesiones, algunos con las visas, que son algunos tienen que hacerlo en sus lugares de donde están viviendo, y se torna un poco complejo, pero yo creo que vamos a solucionarlo. Nuestra idea es, como siempre hablamos, presentar lo mejor que tenemos. Como decía Guillermo también, yo creo que el estar involucrado de parte de nosotros
también pasa por los jugadores. El involucramiento de parte del compromiso de querer estar, de querer hacer los trámites, de querer ir a hacerlo, de querer estar con el compañero, de armar un nuevo grupo. Las eliminatorias quizás se jueguen más temprano el próximo año, o sea que todo se acota el tiempo, y ahí es donde nosotros también debemos de asegurarnos primeramente de la gente que quiere estar, porque es lo que necesitamos, de los que quieren ayudar para adelante, los que quieren estar para intentar ir nuevamente a un mundial. Así que yo creo que todo eso sale a reducir un poco hoy en este compromiso que tenemos todos de poder lograr llevar adelante 2 partidos bastante complicados en el tema logístico más que nada, porque y él también, para además el equipo de él va a tener un rompecabezas. Estamos hablando todos los días que es un cubo Rubik. Un día le colocamos una pieza de un lado y te descoloca el otro, y así vamos. Pero vamos a tratar de hacerlo porque es el desafío que tenemos para poder sobreponernos y pasar la página y volver a dar en esta situación lo mejor que podamos hacer para llegar lo mejor a la eliminatoria. Gerardo Figueredo, Radio BC Cardinal. Buen día para todos. Guillermo, hablabas de un grupo de 35 jugadores. Uno estima entonces que usted quiere un elenco estable para trabajar a partir de estos amistosos que se va a dar este año. Y en ese tren de cosas, ¿sigue trabajando su grupo viendo valores con raíces paraguayas? Que, por ejemplo, un argentino con raíces paraguayas para la posibilidad de nacionalización, ¿siguen trabajando en ese sentido? Y el caso específico del golero de nacionalidad argentina hoy día en el fútbol francés, Walter Benítez, también están trabajando para que se integren en la medida de las posibilidades para ese elenco del cual habla. Bueno, es buena la aclaración. La Constitución paraguaya, a todo hijo de paraguayo o nieto de paraguayo le permite ser paraguayo. Así que no soy yo quien nacionaliza a un jugador, sino que la Constitución paraguaya le permite ser paraguayo. A raíz de eso, y yo de poder considerarlo en mi equipo, lo voy a considerar. Pero el primer paso lo tiene que dar la persona. El primer paso lo tiene que dar el jugador. No soy yo el que lo tiene que ir a buscar. No soy yo el que lo tiene que ir a convencer. Es el jugador que debe hacerse paraguayo, y entonces yo lo voy a considerar. Muchas veces yo escuché o leí que yo quiero nacionalizar. No. La Constitución le da la posibilidad a los hijos o nietos de paraguayos ser paraguayos. Así que aquel jugador que tenga esa posibilidad y pase a ser paraguayo, yo lo considero. Porque es paraguayo por Constitución paraguayo. Daniel Troche, Radio 1 de Marzo. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? ¿Aquí? Bien, todo bien. Bien, profe. Luego le hago la consulta justo. Profe, mencionó usted que este nuevo proceso no es cambiar 35 jugadores de una. Entendemos bastante bien eso. Profe, ahora con los que siguen, porque hay algunos que van a seguir, son jóvenes, ya tienen algunos partidos con la selección, pero siguen siendo muy jóvenes. También un proceso mental, profe, ¿no? Porque nos acostumbramos, y lastimosamente, y con el dolor en el alma tenemos que decir, nos acostumbramos, creo que, a perder últimamente, y hemos perdido más partidos de lo que ganamos e incluso empatamos, profe. Este proceso también será mental, profe, a volver a creer en uno mismo, digo, del jugador paraguayo, y luego le hago la consulta a Justo. Sí, obviamente que en todo proceso futbolístico hay una parte anímica que es muy importante. Ahora, la pregunta que yo me hago es, Balbuena mañana juega la final el fin de semana juega la final de Rusia. Gómez juega en el equipo 2 veces campeón de América, que vuelve a ser un equipo campeón de América 2 veces seguidas después de 20 y pico de años. Tenemos buenos jugadores. Y ellos están comprometidos con nosotros. Entonces le tenemos que encontrar la vuelta futbolística, la parte anímica, y tenemos que empezar a acompañar este proceso, no solamente con una idea futbolística nueva, o a partir de ahora, listo, dejamos atrás todo lo que fue la última eliminatoria, arrancamos pensando en el próximo Mundial, en la próxima Copa América. Eso está bárbaro, pero todo proceso tiene que estar acompañado de resultados. No digo que vamos a ganar los 2 partidos con Corea y con Japón, pero sí digo que tiene que haber un rendimiento y tiene que empezar a aparecer cosas que yo quiero ver. Obviamente que si yo te digo, le voy a ganar a
a Japón y a Corea, te estoy mintiendo. Lo que sí te puedo asegurar es que a través del tiempo los resultados aparecen. Pero los resultados acompañan un proceso. No solamente ver el recambio de jugadores, ver el recambio futbolístico y siempre perder. No, todas las cosas van de la mano. Para Justo, ¿qué tal Justo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Justo, me imagino que habrás hecho tu informe como gerente de la selección de, lastimosamente, este nuevo fracaso que tuvimos no ir a un mundial. Creo que es un fracaso también para ustedes, futbolísticamente hablando. ¿Cuáles son las conclusiones que se sacó de este proceso que acaba de terminar? Ahora empieza otro, ciertamente. Pero ¿cuál es, o qué informe se pudo dar al respecto de esta situación que estamos viviendo? Creo que nosotros tenemos hoy, como decía Guillermo, un plantel maduro en ciertas cosas en los clubes donde tienen su importancia y que no supimos capitalizar en la eliminatoria. Por algo de motivo, las eliminatorias pasadas fueron bastante difíciles por lo que fue la pandemia, fue algo complicado para todos, obviamente, pero nosotros al tener quizá menos posibilidad de elegibilidad de jugadores a veces era mucho más complejo. Creo que ese margen de jugadores ha crecido, no solamente a nivel internacional, también a nivel local. Creo que hemos visto nosotros jugadores jóvenes que están empujando, como lo citaba Guillermo hace rato, que están jugando todavía acá, pero que tienen un futuro inminente afuera y que seguramente nos va a dar todavía más riqueza en lo futbolístico. Luego en lo organizacional, yo creo que nosotros, como te digo, pasamos una etapa que fue bastante incierta por el tema de la pandemia. Hemos tenido que adecuarnos, adaptarnos, hacer un montón de gastos que no estaban previstos, muchos monetarios, otros de nervios, de cabeza, de estar pendiente de todo y que no se podía dar, pero creo que hemos tratado de dar lo mejor que teníamos dentro de la organización, de la selección y obviamente encabezado por Robert, para darle lo mejor a los jugadores, estar en las mejores condiciones para competir. Los resultados deportivos a veces se dan, a veces uno trabaja y hace el 100% de lo que tiene que hacer, y los resultados deportivos dicen que fue un proceso equivocado. Y a veces se hacen las cosas medianamente mal y los resultados deportivos salen y pareciera que todo está bien. Yo creo que no todo está mal ni todo está bien, obviamente, porque yo creo que hemos avanzado en algún punto. Hemos tenido la posibilidad de tener a Guillermo también un tiempo ya con el equipo técnico, conociendo un poco lo que es este proceso de eliminatoria, de conocer a nuevos jugadores, de tener este tiempo para trabajar con ellos, y yo creo que eso es un plus que va a ser muy importante para el futuro que viene en la selección. En cuanto a lo demás, vamos a tratar de seguir dando lo mejor que tenemos. A veces hablamos entre nosotros de que se escuchan que tenemos que hacer un cambio total, y muchas veces el cambio total tiene que ser no solamente arriba, tiene que ser también abajo. O sea que tenemos que ir a las bases, tenemos que volver a reformular la idea de cómo podemos tener mejores jugadores formados desde las juveniles, de qué posibilidades le podemos dar compitiendo internacionalmente en las selecciones menores, ir creciendo de esa manera, porque es el único camino que se encuentra es hacer el proceso correcto a través del tiempo. Hoy encontramos jugadores que nacen, que de repente aparecieron, como Julio, Robert, que aparecen y están ahí, pero lo ideal sería que una camada buena de jugadores chicos vayan creciendo, y en ese proceso también estamos muy cercanos con Aldo Boadilla, trabajando en juveniles, con Diego Barreto, y creo que también tenemos que hablar con los clubes sobre eso, porque no cambiar las cosas por cambiar es como cambiar el fusible y el problema sigue siendo lo mismo. O sea que se puede ir un entrenador, se puede ir un presidente, se puede ir un director deportivo, pero las cosas no van a cambiar si las cosas no lo hacemos desde abajo. Tenemos que hacerlo bien desde abajo, y eso yo creo que es
involucramiento de todos, absolutamente todos, los clubes, principalmente los clubes, la cabeza de los clubes, todos los que participamos alrededor de este deporte que tanto queremos, que es el fútbol, los periodistas, que son parte fundamental para esto, para que podamos fomentar un ambiente de crecimiento fuerte para esos chicos, para que al final podamos disfrutar de ellos más adelante. Nosotros en el tiempo pasado hemos tenido procesos cortos que nos sirvieron para hacer un buen grupo y llegar a clasificar. Hoy en día esos procesos se cortan cada tanto y es difícil completar el proceso de los chicos. Yo creo que eso nos va a llevar más adelante a clasificar y ojalá sea en este mundial donde podamos ya ver lucir a muchos jugadores jóvenes. Disculpame, para terminar lo que la pregunta de César justo, me gustaría agregar esto. Junior Alonso fue campeón en Brasil, no hace poco. Alderete juega la final de la Copa de España. David Martínez sale campeón con River hace 4 meses. El domingo sale campeón Oscar con Boca. Es decir, tenemos jugadores que impactan en sus propios equipos. Tenemos que lograr que ensamblen con la selección paraguaya. Anímico, deportivo. Pero si nosotros cada vez que viene y pierde un partido es fracaso, es fracaso, es fracaso, no es bueno que la gente escuche eso. Porque esa palabra impacta negativamente en la gente, impacta en el ambiente de manera negativa. A mí me gustaría decirle, perdimos, no clasificamos a la última mundial, pero tenemos jugadores, ¿qué podemos hacer? Hay que darle ilusión a la gente. Vamos a trabajar, vamos a dar lo mejor, nosotros como cuerpo técnico, la asociación, para que nosotros podamos estar cómodos y poder desarrollar nuestra tarea. Y también tienen que entender que en el fútbol se gana y se pierde. Digamos perdió, no fracasó. Porque en el fútbol se gana y se pierde. Ahora, empecemos un proceso nuevo con ilusión. Vamos a decirle a la gente que nos vamos a matar, que los jugadores que vienen acá, que juegan bien en sus equipos y que impactan los resultados de sus equipos con títulos, van a venir a la selección paraguaya a matarse para ir al próximo Mundial o para hacer una muy buena Copa América en el 24. Ilusionemos a la gente, porque nosotros estamos ilusionados en que podamos hacer un buen trabajo. Pasemos el mensaje a la gente, venimos acá a trabajar para darle una alegría de lo futbolístico al pueblo paraguayo. Jorge Izquierdo, Universo 970 de Canal Gen. Buenas tardes, profe. Justo, Rafa. Claro. Profe, después del partido contra Perú, que fue el último por las eliminatorias, ¿cómo sintió el ánimo de los futbolistas paraguayos? ¿Hubo una reunión después de dicho compromiso, una charla permanente con ellos? Porque es bueno también saber cómo están ellos para arrancar un nuevo proceso, esto atendiendo que algunos ya llevan encima 2 y 3 procesos. ¿Cómo lo ve usted desde su perspectiva? Después le quiero hacer otra consulta. Mira, previo al partido con Perú, nosotros jugamos con el Ecuador en Ciudad del Este, donde fuimos muy superiores, donde mientras mantuvimos el 11 inicial, la superioridad era permanente y estábamos más cerca nosotros de marcar el 4º gol que Ecuador del descuento. En ese mismo partido hubo 4 cambios, a partir de esos 4 cambios el partido se emparejó. Nosotros vamos a jugar con Perú, sufrimos 5 cambios ese partido, del partido con Ecuador con Perú, 5 o 4 cambios. Por lesión o por expulsión no pudieron jugar muchos jugadores. Y lo sentimos. ¿Qué te quiero decir? Nosotros nos dimos cuenta con Ecuador que podemos competir a un equipo que va al Mundial. Es decir, la eliminatoria que viene, vamos a competir contra esos equipos que están en el Mundial o que fueron al Mundial. Vamos a ganarles, vamos a ir a ganarles. Porque podemos hacerlo. Porque lo que te acabo de decir, de estos jugadores que impactan los resultados de sus equipos, tenemos que lograr hacer que pase eso en nuestra selección. Ahora, ¿por qué el cambio de Ecuador a Perú? Si hubo 4 cambios. Por eso quiero tener 35 promedio jugadores, que si yo cambio no impacte. Pero bueno, cuando yo tomé la selección en la primera conferencia les dije, estos 6 partidos de eliminatoria lo único que se trabaja es sacar puntos porque era la necesidad, era la coyuntura de este momento y la obligación del equipo. Ahora podemos hacer un trabajo de base para llegar a la próxima eliminatoria, a la próxima Copa América y lo vamos a hacer. Entonces quiero estos 35 jugadores para tener un recambio y que el equipo no lo sienta en su estructura. Y la segunda pregunta que le quiero hacer en cuanto a las situaciones de Aaron Molina y Agustín Sández, 2 futbolistas que estaban como que un poco más cercanos a declinar favorablemente con la selección paraguaya. No sé, ¿qué quedó de esta situación, profesor? Yo no estoy muy en el tema particular, pero creo que primero tienen que ser paraguayos
después pueden ser citados. Alberto Delgado, Omega TV. ¿Cómo están? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Justo. Profe, escuchando el análisis que está haciendo usted acerca de estos jugadores importantes que tiene la selección paraguaya, habla usted de Valbuena, de Alonso, de Romero, en este análisis final, ¿por qué cree usted que no se llegó a la meta teniendo en cuenta que tiene jugadores importantes? Y usted lo está resaltando. Y mire que le hago esto con todo respeto a esta pregunta. Hoy, viendo este escenario, se abre una nueva oportunidad para la selección paraguaya y apuesta nuevamente usted a los jóvenes y resalta eso. ¿Usted va a apostar a los jóvenes? Porque a los nombres que usted mencionó tuvieron o tienen esta oportunidad y sigue teniendo oportunidad. Pero hoy la afición deportiva, profe, me parece más allá de los nombres, hoy quiere ver un funcionamiento. Y dentro de ese funcionamiento que no se dio, ¿a qué atribuye nuevamente no llegar a un mundial? Porque había dos escenarios. Había el escenario del fracaso, como se utiliza en la jerga futbolística, o llegar a un mundial y que la gloria iba a ser para usted con estos 6 partidos. Bueno, yo no puedo hablar de la eliminatoria de todo el camino porque yo no estuve en la mayoría de los partidos. Entonces, en estos 6 partidos. En estos 6 partidos me parece que la situación estaba muy comprometida. Debíamos jugar con rivales directos, con rivales como Brasil, donde la situación estaba muy complicada. Pero a mí me parece que, te reitero, nosotros debemos ilusionar a la gente para el futuro. Creo que la gente tiene que confiar en esos nombres propios, con trayectoria, pero no solamente ellos van a hacer que la selección paraguaya llegue a un mundial o le vaya bien en una Copa América. Necesitan de jóvenes, y esos jóvenes les tenemos que dar las oportunidades. Muchos de estos jóvenes que uno confía hoy están lesionados, pero se van a ir recuperando a través del tiempo y a través de los partidos que nosotros podamos jugar, van a agarrar la experiencia necesaria para poder llegar a la próxima eliminatoria o a la próxima Copa América bien. Combino la experiencia con la juventud que creo que hay, con la juventud que creo que tienen jugadores del fútbol local que pueda aportar y que pueda ayudar a la selección mayor para poder ir a la próxima mundial. Porque yo confío y yo creo que Paraguay tiene plantel con los jugadores de experiencia y con los jugadores jóvenes para poder llegar al próximo mundial o para hacer una muy buena Copa América en el 24. Resumiendo, ¿van a tener más oportunidades los jóvenes? Los jóvenes van a tener oportunidades, de hecho, lamentablemente tenemos a Morales. Es difícil en una eliminatoria que vos pongas a los 2 delanteros de tu equipo a debutar en la selección. Nosotros lo hicimos porque ellos se lo ganaron por lo que mostraron, Morales y Enciso. Son jugadores que lamentablemente se lesionaron, pero confiamos en ellos y en otros tantos. En el partido con Perú nos dio la posibilidad de agregar a Medina, de agregar a Coleman y darle minutos y empezar a que entiendan que ellos juegan uno en Rusia, otro juega en Guaraní, pero tienen que sumar minutos y tienen que empezar a formar parte de una selección que quiere hacer el camino para ir al próximo mundial. Agradecemos al profesor. Y no solamente la parte futbolística, tienen que tener la responsabilidad de que van a jugar en la selección mayor. Que sepan que no es solamente un logro haber llegado a la selección mayor, un logro y ahora te tenés que quedar, y te quedás con nivel y con resultados. Tienen que saber, esa es una parte de la maduración de los jóvenes que se tiene que dar y que tienen que llegar a la próxima competencia con esa maduración hecha. Agradecemos al profesor Guillermo Barros Esqueloto y al director deportivo Justo Villar. Bien, culmina de esta forma aquí en la APF la conferencia de prensa con el técnico Barros Esqueloto y el director de selecciones, el señor Justo Villar. Vamos a ver si nos proporcionan o no el listado, porque ni bien arrancaba la conferencia de prensa, rápidamente empezó a leer Barros Esqueloto, y a mí particularmente el único nombre que me quedó, por ejemplo, Matías Galarza, que está en el fútbol brasilero. Y vamos a ver, no dio a conocer cuánto, pero ya vamos a agenciarnos para conocer definitivamente. A ver.
iba a volver a la aclaración y Sí, por eso. Gracias. Un bonus, podemos meter un bonus trap. Un bonus trap podemos meter. ¿Cómo está viendo el campeonato paraguayo? Le vemos seguido en el campeonato local. Y está ahí, me parece que Libertad tiene una ventaja de 6 puntos, faltando tan poco partido, que va a ser difícil descontarla para Cerro, pero bueno, también Cerro se vio en la obligación de la Copa Libertadores, que le tocó el clásico en el grupo y de repente se tuvo que desenfocar por la importancia que tenían los clásicos de Copa. Lo veo, creo que Libertad se está escapando de a poquito. El otro día ganó en el último minuto y bueno, una ventaja mantener estos 6 puntos. Guillermo, una más de mi parte. El arbitraje, ¿cómo está viendo? ¿Tu grupo de trabajo puede tener injerencia, puede sugerir para que, por ejemplo, se aligere más el juego, por ejemplo? No, yo lo veo bien el arbitraje, la verdad, lo comparo quizá con Argentina, que uno tiene también por ser argentino de la Liga Argentina, y acá hace 2 años ya está el VAR, entonces está mucho más desarrollado que en Argentina, es mucho más rápido. No, yo lo veo bien, me sorprendió que no tenga ningún árbitro en el Mundial. Guillermo, para aclararlo al aire nomás, porque te pregunté en privado, Quintana decía... No, Hugo Martínez, me equivoqué yo, perdón. Quiero decir que Quintana, si termina bien, mañana va a estar en la lista. No, significa nada. Profe, me equivoqué de apellido. Profe, ¿cómo viste también el campo de juego, los escenarios? Pueden hablar también con la gente de inspección de cancha por todo lo que se ve en el campeonato local. Y le añado otra segunda consulta. Hablan en constante charla con Aldo Bobadilla, con Diego Barreto, para ver qué valores hay en las selecciones juveniles. Sí, con Aldo, incluso yo con Aldo fui compañero. Sí, hablamos siempre, permanentemente. Hay alguien del cuerpo técnico de la mayor que está en contacto con ellos, que estuvo en Chile en diciembre del año pasado cuando se jugaron una serie de partidos amistosos. Viajó una persona de nuestro cuerpo técnico para ver los jugadores y sabemos los nombres y también los seguimos a esos jugadores. Y la otra pregunta el tema de los campos de juego, creo que cuanto mejor podamos tener los estadios y el campo de juego, es mejor para el fútbol. Es mucha más obligación y responsabilidad para el futbolista y para los entrenadores cuando vos le das mejor infraestructura. Profe, por último, habla con el presidente Harrison por el tema, porque él dijo que se iba después de fin de año. ¿Comentan sobre eso? ¿Usted quiere que se quede, Robert? No, bueno, Robert fue la persona que me fue a buscar, tengo una relación excelente con él. Yo no puedo hablar de política porque no entiendo ni tampoco estoy metido en la política interna de él, pero nosotros nos sentimos muy cómodos y esperemos que siga trabajando tanto él como toda su gente que está en la asociación, pues nos sentimos, la verdad, con mucha libertad para llevar adelante nuestro trabajo. Profesor, ¿habría alguna posibilidad de sumar a alguien más a su cuerpo técnico? Esto pensando a futuro, alguien del fútbol paraguayo, alguien que tuvo su paso por la selección paraguaya, ¿o descartas totalmente esa posibilidad? No lo descarto, pero la verdad que hoy no tenemos en mente eso. Tengo buena relación con muchos exjugadores y hablo permanentemente con ellos, en especial con Aedo, y estamos permanentemente en contacto con el fútbol paraguayo porque yo estoy acá y voy a todos los partidos, ¿no? El otro día, el domingo, fuimos a ver el clásico, bueno, fuimos a ver a Libertad y permanentemente los fines de semana vamos a ver los partidos porque queremos saber bien de los jugadores que podemos llegar a tener a futuro. ¿De los locales habrá unos nuevos, profe? Que nunca los cito, digo. Usted no la selección quiero con usted. Lo que pasa es que, mira, recién me equivoqué de apellido, no me quiero equivocar. ¿Cuántos son más o menos? Son 7, 8, 9, depende de... Porque queremos ver cómo terminan mañana, pero más o menos eran ese número. ¿Se puede tirar un nombre? Ya dijo Santiago Rojas. Santiago Rojas, ya dijo hace rato. Lo que pasa es que quiero juegan mañana, quiero que terminen. ¿Cómo motivarle? ¿Alexis Pulpito Duarte podría ser? ¿Y Pulpito Duarte, profe? Vamos a esperar mañana el partido, que jueguen el partido mañana Cerro Olimpia, que jueguen tranquilos los jugadores, y el jueves a la noche después de Libertad, pero vamos a informar a mucho. Dale, gracias. Ahí está, se retira entonces Guillermo Barros Esqueloto.
le sacamos del protocolo. Es decir, le saqué del protocolo y después se sumaron los colegas por este tema de la conferencia de prensa, que una pregunta, en fin. Pero es lo que ofreció aquí Guillermo Barros Esqueloto junto a Villar. Y ya vamos a ver definitivamente después si... Acá tengo la nómina para colaborar contigo, Gerard. Sí, a ver. Anthony Silva. Sí. Espínola. ¿Juan es su nombre? Sí, Juan Espínola. Sí. Gustavo Gómez. Jesús Sí. Medina. Junior Alonso. Fabián Balbuena. Omar Alderete. Richard Sánchez. Andrés Cubas. Sebastián Ferreira. Miguel Almirón. Gabriel Ábalos. Sí. Santiago Arzamendia. Blas Riveros. Matías Villasanti. Oscar y Ángel Martínez. Romero tendría que ser, ¿verdad? Romero. Después, M. Galarza. ¿Quién es M. Galarza? Matías. El ex Olimpia. El que estuvo en el fútbol brasileño, o está en el fútbol brasileño. Sí. En el Curitiba. Sí. Y Jorge Morel. Jorge Morel, sí. Sí. De Estudiantes de La Plata. Sí, señor. Y aproximadamente 9 jugadores va a citar del plano local. Lo hará el viernes en horas de la mañana, estimo, pues, después del partido que va a animar Libertad, el último de la serie. Y así de esa manera tener la lista definitiva de quienes viajan para estos partidos amistosos. El 2 de junio ante Japón a las 6 de la mañana y el 10 de junio ante Corea a las 7 de la mañana. Dichos amistosos, fecha FIFA para la selección paraguaya. Un abrazo, Gerardo, muy amable. Igualmente, hasta luego, señor. Adiós, Edgar. Comercial y Supermercado Para Todo SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18, Capiatá, teléfono 0982-600-504. Comercial y Supermercado Para Todo SRL. Llegó VPay, una solución digital para hacer todo en un solo lugar. Realiza transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa VPay en nuestra aplicación Visión Móvil, Visión Banco. Más digitales, más humanos. Precios bajos todos los días. En Electrovan te brindamos las mejores promociones, los mejores precios y además una gran variedad de electrodomésticos para que encuentres todo lo que buscas. Cuando todo sube, en Electrovan bajamos nuestros precios. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Para más info, escribinos al 0982 60 2020. Juanma, móvil personal, ¿cómo te va, Juanma? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, atención porque venimos con Cerro Olimpia, el versus Olimpia Cerro Olimpia, a fondo con el superclásico del fútbol paraguayo, mañana la Copa Libertadores. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable, sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento. No necesita combustible, UPS y ayuda a reducir la cuenta de luz. Power Systems. Contáctalos al 0983-625-254 o ingresa a la página web powersystems.com.py. Bueno, atención porque este es un programa que adelanta los temas. ¿Cómo se llama esto cuando vos sos, no es precursor? Cuando vos estás ahí, cuando sos, ¿cómo se llama? Le dicen puntal, o cuando... ¿cuál es el término? Vos sabés que tengo problemas de memoria. Quiero utilizar el término de avanzada. ¿Cómo se dice? Cuando vos sos de avanzada. Suelen utilizar otro término, no me está viniendo a la memoria ahora. Vanguardista, ahí está. Muy bien, gracias, Wilson. Este es un programa vanguardista. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. ¿Todo bien, Johnny? Bien. ¿Por qué digo vanguardista, mi querido Johnny? Juanma, ¿por qué? Porque temas que tocamos acá son temas que después se debaten
días después, o no pasa mucho tiempo. ¿Cuándo fue la última vez yo te dije, Federico? Mira, este tema nosotros con Dani, a Dani también, este tema debatimos y no sé quién fue el que metió el tema, ya recuerdo, conferencia de prensa de Francisco Chiqui Arce. Gracias, campeón, muy amable. Conferencia de prensa de Chiqui Arce dijo, el fútbol paraguayo es muy... ¿cómo fue que dijo el término Chiqui Arce? Que no... Acá nosotros hablamos del tema de la pérdida de tiempo. Después del partido de Cerro Guaireña, y él habló, esa es la palabra. Él habló después del partido de Cerro sobre América, unos cuantos días después nada más. ¿Verdad? Porque lo de Cerro Guaireña nosotros hablamos jueves. Cerro Guaireña fue miércoles, hablamos acá fue el jueves y el sábado. El Cerro fue el sábado, y allí donde habló, oiga, hay cosas raras, el tema del corte y todo eso. Bueno, entonces, ¿se acuerdan que esa semana nosotros debatimos fuerte acá el tema? Sí. Que yo le había dicho que hay que empezar una campaña. Creo que se enojó conmigo Troadio Duarte. ¿Está enojado conmigo Troadio? No. ¿Wilson? No sé. El sábado habló con nosotros sin problema. No, pero yo no estaba el sábado. Por eso estoy preguntando. Y bueno, por igual que Wilson, confirmame, hermano querido. No, porque no hace falta que le llame, no le vaya a molestar. Hoy estarán recontra concentrados por... Sí, después vamos a contar, por favor, el ubicol del fútbol, Ariel. Sí. No, yo había criticado el tema fue inclusive después del partido, pero antes ya habíamos debatido el tema. Yo te cuento una anécdota con el presidente. Le llamé hace poco a Luis Cáceres, al doctor, y él sí me dijo, pero en son de broma. Y le expliqué la situación, que era un debate fuerte sobre ya fue antes del partido de Cerro. No, ¿sabe qué me dijo textualmente? Me dijo, no está más enojado con nosotros Bruno, me dijo. ¿Pero por qué? Entonces, por eso te digo, le expliqué yo que era un debate fuerte con respecto a la pérdida de tiempo en el fútbol y todo en eso. el fútbol a nivel general. Claro. Y sí, no es solamente... Pero él lo dijo en broma, ya no está enojado. Claro, pero bien. No, por eso te digo que no se lo de Duarte. No, ¿por qué dije yo lo de vanguardista? Porque ahora en el fútbol mexicano leí esta mañana muy temprano, lo escuché también a Federico hablando con Mabel del tema, que van a implementar lo siguiente, para el siguiente torneo ya, para la clausura del fútbol mexicano, van a cronometrar los tiempos muertos en saque de meta y en los laterales, y que después eso inclusive puede ampliarse a los tiros libres de esquina cuando haya un penal o cuando haya revisión del VAR. De hecho, revisión de VAR, supuestamente, se tienen cronometrado con los árbitros cuánto tiempo se pierde ahí. Pero sí las faltas. Las faltas. El tiempo, para el lateral, por ejemplo, para los tiros libres va a ser más adelante. Ahora es saque lateral y saque de meta. Saque de meta. Sí. Y si esto es exitoso, solamente esos dos por ahora. Corner y faltas si salen bien. Corners y faltas. Ahí está, perfecto. Falta me falta. Si sale bien. Bueno, me parece excelente lo del fútbol mexicano. Acá hablamos del tema, es un tema que tenemos que debatir en el fútbol paraguayo. Yo recuerdo una vez se cronometró y se jugó algo así como 21 minutos, no más de 90 minutos. Fue hace mucho tiempo, fue en la era Alejandro Domínguez era cuando presidente. Recién vino Elizondo. No, 21 no, pero cuando recién vino Elizondo que juego activo. Minutos de promedio en los por tiempo. dos. Claro. Por tiempo. Ok, por tiempo. Vos sabés que los mexicanos hicieron un estudio de rigor, por supuesto, con estadísticas y siguiendo con mucho rigor científico todo, y llegaron a la conclusión y tuvieron como resultado que para cada falta, por ejemplo, se perdían un promedio de 32 segundos, con lo cual había una pérdida de tiempo de 16 minutos solamente para la ejecución de faltas. Y vos viste el promedio que, por ejemplo, ellos contabilizaron en un partido. 52 minutos nomás se jugó. 52 minutos de 90. Poco. Habrá que ver qué efecto genera, ¿no? Porque si no hay castigo, los partidos pueden ser interminables. Exacto. Sí, claro. Por ahí vamos. Por eso es parcial la reforma. Sí. Porque si hacían cuando dicen si sale bien vamos a ir por los otros, es porque si van de una, los partidos van a durar 3 horas. Lo que va a generar el debate es, y me parece muy oportuno recurrir a la conferencia de Chiqui después de lo de Sol,
porque vos decís perfecto el cronómetro, pero a veces también le sacas ritmo. Claro, también. O sea, eso Claro, cómo el que- haces. El que está perdiendo, por ejemplo, ¿verdad? Y el otro, el rival que es de mayor porte y te está atacando, Claro. si no hay penalidad, eso va a caer en agua de borraja, porque ¿qué es lo que pasa? Por eso. Se van a tirar igual porque vos le cortás por el ritmo Ahí del está. equipo que está No, atacando. claro. En el fragor, vos decís, no. Y el árbitro va a decir, yo paro acá. Pero Sí. ¿qué pasa? Y el arquero le dice, perfecto, pará nomás, Está pero bien. déjame, sabes que tengo un Se calambre tira, acá de 45 claro, segundos. Claro. No, Por mira, eso, ojo. El famoso pedir minutos en el momento complejo pasa en el futsal y mucho más en el básquet, ¿verdad? Cuando te están teniendo ahí, te están haciendo Claro. tres dobles seguidos, pedí minutos, porque se puede pedir, como no hay penalidad, el número 4 lateral se cae, y como hay tiempo muerto, hay que esperar. Claro, por eso- Ese es el Yo riesgo. te doy un ejemplo. ¿Qué El hizo? riesgo. Mira lo que yo le voy a decir. Perdón, Fabio, perdón. Voy a contar esto para no olvidarme, después vamos a ver y están los compañeros en duplex. La otra vez, imagínense ustedes lo que pasó. Ederson, ¿lo ubicás? Sí. El arquero del El arquero. Manchester City. Sí. Agarró y se tiró en el último minuto del partido de Aston Villa Manchester City, que estaba ganando el Manchester City 3-2, lo dio vuelta ganando 2-0 el Aston Villa. 3-2. Y se tira Ederson y dice el comentarista, mira vos, el Manchester City no está haciendo lo que nos hizo contra el Real Madrid, dijo. Está aprendiendo, dijo. Está aprendiendo, dijo, Sí, porque sí. la otra vez quisieron ser tan bondadosos, ¿verdad? Y ¿cómo se suele decir? Ser caballeros así en el fútbol, y le salió mal. Y ahora se están tirando para ganar tiempo, para cortarle el ritmo a Aston Villa, que estaba buscando el empate. O sea, pasó con el Manchester City, muchachos. No, esto que pasa nomás con Guaireña, con 9 de octubre, no sé, con los equipos. No, con todos. Con todos. Pasa, se tira. Jam hace su show aparte. Olveira, cuando estaba el equipo en Copa Libertadores, hace lo mismo. Si el equipo está ganando y le aprietan, hacen lo mismo. Todos los equipos están haciendo. Yo por eso, Bruno, creo que vamos a mirar todos con mucha atención lo del experimento mexicano, porque puede, como cualquier experimento, puede salir mal también. A lo que decía, porque repito, antes la excusa era, no, este está haciendo para perder tiempo, pero a lo que apuntaba Arce, para mí no era perder tiempo de quemar segundos, sino que si vos te enfrentas a un equipo que necesita estar constantemente, lo que Bielsa siempre le enseña a sus jugadores en los entrenamientos, no hay lateral, te tiran pelota y le hacen jugar 30 minutos con altísima intensidad. Entonces, el riesgo es que de repente lateral y el del equipo inferior dice perfecto y se demora 45 segundos y le dice juegue rápido, no, tranquilo, esperando un rato, y al rival que se desespera dice no, que si no corre el tiempo, no, pero lo que a mí me desespera es que vos no juegues rápido. Claro, te doy un ejemplo, Dani. Yo soy técnico del Juárez, por llamarte. Estoy jugando con el América en el Azteca. 85 minutos de partido, estoy ganando 1-0. 85 minutos. Yo le digo a mi arquero, tranquilo, espera. Bueno, 25 puede hacer eso. No, pero te digo, Guaireña hizo el primer tiempo. Porque está tan desesperante el ataque de América, yo digo, bueno, vamos a sacarle el ritmo. Espera, no, arquero, total se está cronometrando. Está la otra cara de la moneda también de esa situación. Yo soy técnico y le digo, no, espérame ahí, arquero. Hay un partido. Vos tranquilo, referé. Incluso hay un partido Para el cronómetro. que tuvo mucho descuento así y que no pasó nada en ese descuento. Creo que fue el propio Cerro Guaireña. Bueno, que no servimos para nada, le cuento, porque pero en el Cerro ya Guaireña se había ido el equipo. Sí, pero las mejores situaciones de Cerro ocurrieron en eso, porque fue el descuento de 11 entonces, minutos. Hay otro partido que me acuerdo que dieron 9 minutos por ahí. No habrá sido Sol. Y en ese lapso no pasó absolutamente, puede ser. Cerro sí, Sol. 9 minutos. Sí, sí. Y en ese Porque lapso no pasó nada. Es más, hasta Cerro estaba confundido en la búsqueda ya. O sea, fue un tiempo que te dan, pero que no lo aprovechás, pero que estás mencionando, porque en tu mejor momento te cortaron el ritmo, ¿verdad? Sí, claro. sí. Que puede ser, la otra vez Cerro Sol tuvo, por ejemplo, un tiro libre, tuvo 4 pateadores. Ese es otro recurso. Viene uno, ¿no? Le dice el otro, claro. y el otro queda por la barrera y termina pateando otro, ya son 3-4 Claro, minutos, ¿verdad? porque yo en el Cerro Guaireña recuerdo que ese es el famoso partido del descuento de doble dígito, de 11 minutos. Ya habíamos tenido en el Olimpia Libertad 10, y en los 11 minutos Cerro va y tiene esas dos situaciones donde Junior define mal. Hablo de Junior Noguera. Sí. Pero ocurrió algo, y ese es un buen partido para
explicar lo que eventualmente podría salir mal, porque esos 11 minutos... Se jugó 4. Claro, pero tienen que ver, Fabio, con la revisión inexplicable del VAR de una jugada que al toque uno tendría que haber dicho, no es penal. Y el tema de Jan, viste que tenía problema con su ojo, que le salía, no sé si era lente de contacto o algo así. Entonces, allí ninguno hizo adrede tiempo. O sea, Cerro que necesitaba ganar por problema de su arquero. El protocolo del VAR que hizo que a Fernando López inclusive le estaban ahí estropeando el punto penal, que pateas vos, patea el otro, y después viene a revisar. Pero ¿qué pasa? Se perdieron 11 minutos. Y eso desinfló al equipo. Entonces, mira, a los 15 del primer tiempo, yo digo, ¿sabes? El típico partido, hay que ir a defenderse. Hay que ir al Maracaná contra Flamengo. Hay que ir al Mineirão contra Mineiro. Hay que ir al Monumental contra River. Vos como técnico del equipo paraguayo que tiene que ir a aguantarle, vas a decir, no, que 80. Ya de los 5, muchachos, demórense 45 segundos, que el cronómetro sigue siendo el mismo, pero ¿cuál es el denominador común de estos equipos? Que te juegan con un ritmo que no van a tener. Por eso va a ser interesante hasta qué punto van a aplicar esto lo de México. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. Vení a Bristol y aprovecha las super ofertas en televisores y celulares. Los mejores precios del país en todas las marcas y modelos. Y como si fuera poco, con la promo más grande del país, 1.000 millones en premios. Con cada compra te llevas una cuota de regalo. Además, todos los viernes sorteamos tu compra, te salió gratis. Y en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 kilómetro 2022. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Atención, atención, tenemos novedades. Se viene Juanma, se viene Johnny. Cerro Olimpia, todos los detalles. Ya se vendieron 33.500 entradas. Se agotaron las plateas, las preferencias. A punto de agotarse el sector norte. Queda solamente la bandeja de novena. A ver, que hoy podría terminar también. Hoy podría terminarse ese sector. A ver, vamos con esta sorpresa. 5 entradas. Poneme fanfarria, hermano. Gentileza de Apostala. Ganarlo cambia todo. Sí. Atención. Atentos, muchachos, Peñatendegue. Atiendan cómo va a ser el sistema. 3 entradas, OUI, 3 entradas para ABC Cardinal y 2 en mis redes sociales. Sí, señor. Cocha a la vista, entrada a la vista. 3 entradas ahora que vamos a regalar en las redes sociales. Muy fácil. Pones tu nombre, tus 3 últimos números de cédula y el hashtag ganarlo cambia todo. Eso para redes. Pero acá lo que le interesa es la perrada. 3 entradas a preferencias. Gentileza de Apostala. Cerro Porteño versus Olimpia. Ya tenemos la entrada acá en propias manos. No va a ser fácil. Vamos a hacer preguntas. Son 3 entradas. Esto vale oro y hermano. Vamos ya en segundito con Juanma y con Johnny. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. Juanma, ¿cuál es el título en Cerro Porteño? Cerro Porteño que llega, bueno, con el equipo confirmado y que también inició el régimen de concentración, el que habitualmente viene siendo utilizado por Francisco Arce. Muy bien.
Inverfin te regala tiempo para compartir en familia. Con tus compras de mayo participas de sorteos de combos de tecnología, electrodomésticos, deporte, belleza y mucho más. Regalando a mamá tiempo para lo que más desea. Comprando productos Fama, Beko, Goodweather y Taiga. Generas doble cupón. Segundo sorteo, 3 de junio. Johnny, ¿cuál es el título en Olimpia? Esperar a los lesionados, Richard Ortiz y Alcaraz. Vamos a hacer algo diferente. Juanma, Johnny, ustedes están en condiciones de hacer preguntas. 3 entradas, hermano. 3 entradas. A preferencia. Tendría que ser para el hincha de Cerro. ¿Eh? Eso no está Ese yo. Juanma tiene que hacer. ¿Y qué pasa si Olimpista? Johnny Sá también puede ser un... No, pero Johnny, yo entiendo, esto pues es el sector de preferencia. Sí. Es solamente para el hincha de Cerro. Pero, ¿y no se puede ir calladito nomás y ver el partido y estar callado? ¿O eso va a ser imposible? Puede, claro. Porque el Olimpista se va a querer ir, hermano, pero eso sí, ya nosotros no garantizamos su seguridad, como diría un comisario. El capture pero 41-51-730, 41-51-731. ¿Van a hacer ustedes la pregunta, muchachos? ¿Está bien? Juanma. Sí. Johnny. Sí, por supuesto. Está bien. Impresionante. Vamos, muchachos, vamos. Tu empresa, negocio, emprendimiento del tamaño que sea, necesita un moderno sistema informático de gestión que te ayude a administrarlo. ¿Sabías que en Cove tenemos planes desde 220.000 guaraníes para eso y mucho más? Llama al 021 72 90 900 o visítanos en www.cove.com.py. Cove, podemos hacerlo. A ver, vamos con las informaciones primero de Cerro y de Olimpia. Juanma, Cerro Porteño. Sí, yo tengo una información que voy a dejar para mi pregunta, a ver si el hincha de Cerro Porteño que quiera participar está atento a los informes que solemos dar y que guarda relación con el plantel actual del Cerro Porteño. El ciclón, que así como lo decíamos en el título, inició con el régimen de concentración. Ayer los futbolistas juveniles y también los solteros han iniciado la concentración. Hoy se suman los casados a esta concentración para el partido de mañana, el Superclásico. A las 17 el entrenamiento y ya posteriormente quedan todos concentrados. Donde no hay muchas dudas con relación al equipo, ya veníamos informando de esto desde la semana pasada, lo confirma Francisco Arce en conferencia de prensa, sin dar nombres evidentemente, así que en Cerro Porteño al menos se aguarda ya el horario del partido para este definitorio encuentro de cara a una posible y eventual clasificación del Ciclón a los octavos de final de Copa Libertadores de América. Un empate, una victoria por cualquier resultado e incluso una derrota por un gol de diferencia lo anota Cerro Porteño en los octavos de final de la Copa Libertadores. Evidentemente que el pensamiento está enfocado en tratar de conseguir la victoria, el triunfo, para tratar de buscar también el primer puesto en este grupo G de la Copa Libertadores, aguardando siempre lo que fuese a ocurrir o lo que vaya a ocurrir en Montevideo cuando Peñarol reciba a Colón de Santa Fe. Una victoria y un traspié de Colón lo deja Cerro Porteño como líder de este grupo y de esa manera tendrá la ventaja de definir de local en los octavos de final y también de aguardar en el sorteo. Le va a tocar un equipo que sea segundo en cualquiera de los grupos de la Copa Libertadores de América. No hay duda que Coyote va a ser titular. No hay duda que Alan Rodríguez va a ser el lateral izquierdo titular de Cerro Porteño mañana. Perfecto, bueno. Fíjate ahí, por favor, en el circuito, Johnny. Está para entrar con Olimpia. Y Juanma, quiero hacerte una pregunta más. Sobre Cerro Porteño, después se quedan para hacer las preguntas. Vamos a ver, por favor. Candelejas, con las mejores máquinas del país, te espera las 24 horas. Candelejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Te enviaron un giro desde cualquier parte del mundo. Cóbralo de la manera más rápida, segura, en una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Agente autorizado de Western Union. Facebook, Grupo NSA. Instagram y Twitter, @NSAPY. WhatsApp, más 595 21 289 1000. Johnny, te escuchamos atentamente, móvil personal. Sí, señor. Ayer, cerca de las 20, la cuenta del Olimpia tuiteaba imágenes de la práctica
donde aparecía el capitán. Hablamos de Antolín Alcaraz, en campo de juego, con botines, tocando pelota. Eso significa que está en un porcentaje muy, pero muy elevado para que pueda llegar al partido de mañana ante Cerro en el marco de la Copa Libertadores de América. Entonces, sacando un poquitito a Alcaraz, dejando un poco de lado al central, nos fijamos netamente en Richard Ortiz. ¿En qué porcentaje está su recuperación? Hoy será clave. La movilización, conferencia de prensa del técnico, veremos si lo habilita Julio Cáceres en conferencia de prensa de Richard Ortiz para que pueda ser por lo menos convocado para mañana, o en todo caso lo descarta. A esta altura es duda el 6 del equipo franjeado, que si está en condiciones va a jugar de titular e iría junto a Marcos Gómez, dejando de esa forma a Alejandro Silva como volante por derecha y a Fernando Cardoso por el sector izquierdo. En conferencia de prensa decíamos, Julio Cáceres y un futbolista, seguramente Julio Cáceres va a tener ese último contacto con los futbolistas, no acostumbra a confirmar en conferencia de prensa, pero porque normalmente se realiza antes de la movilización en la Villa Olimpia. Gastón Olveira, Sergio Tálvaro, el Tucu Salazar, que viene recuperándose de su cuadro febril, el lateral derecho seguramente empezará a trabajar hoy un poco más liviano que sus compañeros y podría ser convocado para el cotejo de mañana. Los centrales, Zárate, y está recuperándose Alcaraz, podría ser entonces Antolín, Zárate, la dupla central, y por el sector izquierdo, Iván Torres, el mediocampo, Alejandro Silva, aunque no descarto en algún momento que pueda aparecer, por ejemplo, Hugo Quintana, que sea el medio, si es que juega Richard Ortiz, que juegue Hugo Quintana por derecha, pero en principio arrancaría Alejandro Silva. Marcos Gómez, si está en condiciones Richard Ortiz, va a jugar por el medio, o Hugo Quintana. Fernando Cardoso, totalmente recuperado, y adelante la presencia de Derlis González y Guillermo Paiva. Para el partido clásico del domingo no fue tenido en cuenta Walter González, y veremos también en esta movilización si es convocado por el técnico molestia muscular. En Santa Fe se recuperó, jugó el partido anterior, pero volvió a resentir, y entonces es duda para el cotejo de mañana, o por lo menos para ser convocado por el técnico Julio César Castro. Perfecto. Bueno, ¿quiénes estarían de suplentes en Cerro Porteño y en Olimpia respectivamente, muchachos? Con la Copa Libertadores el régimen de suplentes es bastante amplio, incluso Cerro Porteño, por ejemplo, en el último encuentro ante Peñarol tiene la posibilidad de llevar 23 suplentes, esto por reglamento de Copa Internacional, lleva 2 arqueros al banco de suplentes, Rodrigo Muñoz, Miguel Martínez, William Riveros, Enzo Jiménez, Damián Bobadilla, Luis Fariña, Wilder Viera, uno imagina que Daniel Rivas, Fernando Romero, Carlos Rolón, Alfio Oviedo, y a partir de allí habrá que ver si mete mano con algún juvenil. A mí me dijeron, lo informamos ayer por la tarde en la segunda edición del Cardenal Deportivo, y ahora lo repetimos, que Fernando Velar puede llegar a aparecer en esta lista de concentrados. En Olimpia, esperar también por Alfredo Aguilar, molestia muscular, no fue suplente en el Superclásico por el reglamento de Conmebol. Tienen que ser 2 arqueros en la banca de explicativa, Aguilar, Pedro González, después podría aparecer Víctor Salazar, si está totalmente, si físicamente el técnico lo ve en condiciones, seguramente lo va a convocar, Mateo Gamarra, está también Hugo Quintana, si no es titular, William Candia, habría que ver cómo va la recuperación de Adelio Zárate, si puede ser convocado para mañana, Sebastián Quintana, Feliciano Brizuela, Santiago Vera, Néstor Camacho. En Santa Fe fue a la banca de expectativa Elías Ayala y Walter González, son los nombres. Recordemos que Saúl está suspendido, no puede ser convocado para este encuentro. Muy bien. Le estoy enviando algo a Nico, si me da una manito. Bueno, muchachos, quédense para las preguntas o tenemos que cortar con uno. Vamos a cortar con Johnny y se queda Juanma para Cerro Porteño, porque son 3 entradas, sector de preferencia, y 2 lo hacemos en redes. Tenés que enviar tu nombre, tu número de cédula y el hashtag ganar lo cambia todo. 3 entradas ahora, vamos. 41-51-730, 41-51-731. Nico, te estoy enviando algo, por favor, si le avisas a Twitty. Impresionante. A ver, Vamos a ver quién entra primero. ¡Hola! Hola. ¿Con quién hablamos? Benito González. Sale mal tu teléfono. A ver, te puedo cortar. Atención, atención. Mejoramos señal. Hola.
¿Sí me escuchás, Bruno? Ahí sí. Ahora sí. Miguelito González. Bueno, a ver. ¿Cuántos años tenés? 29. 20. ¿Vos sabés que te podés llevar una entrada a preferencia, papá querido? Sí. Sería bueno. Bueno. ¿Sos cerrista? Sí. Fanático. ¿Cómo dijiste tu nombre? Miguel González. Miguel González. Anoto ya tu nombre. Te tengo fe. Vamos a ver qué dice Juanma. Juanma. Bruno. No vaya a ser fácil la pregunta, hermano. Es una entrada a preferencia. Depende, si está bien informado, si es seguidor del Cardinal Deportivo va a responder. A ver. Si no, se le va a complicar. Sí. Te escucho, te escucho. ¿Quiénes son? Cerro Porteño llega con 2 futbolistas en capilla para este clásico. ¿Quiénes son estos 2 jugadores? Academy. ¿Eh? ¿Una ayudita? No, no hay ayudita, hermano. No hay ayudín acá. ¿Por qué, tío? ¿Puede ser Carrascal? Son 2. Carrascal y... Alan. Le voy a tirar un salvavidas al oyente, ¿puedo? No, no, ¿por qué veo salvavidas? No, acá no hay salvavidas Hacete tampoco. cargo de tu pregunta, No. Juanma. ¿Cómo? Hacete cargo de tu pregunta. Y yo te digo que yo soy integrante de el Cardinal Deportivo y yo tengo uno, el otro me falta. Sí. Carrascal ya cumplió contra Peñarol, contra Santa, en Santa Fe. Contra Colón no jugó. Bueno, vamos a hacer Sí, rápido, Juanma. Nos podemos estar... Dale, vamos. ¿Sabes o no sabes? No, Jugaste ya no. los 2 nombres, dale. No son ninguno de los 2. Bueno, eliminado. Chao. IDESA te trae la super promo por el mes de mamá. Lotes únicos en zonas privilegiadas del país con hasta 25% de descuento y además otros descuentos por pago al contado. Consulta ya con un asesor y regala mamá el lote que siempre soñó. IDESA máximo respaldo a su inversión. Contáctanos al WhatsApp 0972-413-100. IDESA máximo respaldo a su inversión. Hola, buenas tardes. Hola, ¿Con quién hablamos? Antonella Costa. ¿Cómo le va, señora Antonella? Todo bien. Bien. Pregunta, Juanma, por favor. Antonella Cerrita, ¿verdad? Sí, claro. Y te voy No a me hagas preguntar... difícil. No, fácil. Es la figura que trajo Cerro de esta temporada. ¿Cuántos goles tiene Moreno Martins con Cerro Porteño? 3. Sí, 3. 3 goles. No, por favor. Parecía Si más no fácil, se va, pero- yo me voy. Al toque. Nombre y los 3 últimos números de cédula. Antonella Costa, ¿Sí? 879. Venía a retirar tu entrada acá de ABC Color Yero 745 Casi Herrera. Chao, Anto. Felicidades. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi que Lambaré, o llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL, AR Electricidad, precio y calidad. Hola. Hola, Sí, ¿con quién hablamos? con Juan de Hernandaria soy Bruno. ¿Cómo te va? Super. A ver. Va la pregunta. Hace Federico ahora. Federico, atención, Federico. Juan, pero la primera pregunta, si ganás, ¿vas a venir? Sí, claro. Tengo mi cumpleaños el viernes, entonces sí vamos a pasar por ahí con los primos. Ah, ya me considero que me cumpleaños, ¿verdad, Fabio? Claro. mira Yo que- puedo preguntar. Hace algo difícil, Federico. No vaya a pensar en Espera un tiene que poco. ser- No sé qué me agarraste porque estaba Juanma, pues y Johnny también y... Porque quiero una pregunta, no quiero una pregunta
de trámite. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años cumplí el viernes? El 29 cumplo. 29. Ah, sí, Ariel. está Ariel acá. Ariel, por favor. Disminuido de lo que tú. Métele. Iba a ser 93. Y metele el 93, tienes que saber. Preguntale, Ariel, dale. Arquero de Cerro, arquero de Olimpia en la definición. Y bueno, pero no nació. La historia no comienza cuando uno nace, ¿verdad? Dale, arquero del 93 de Olimpia y de Cerro Porteño. Cuarto de final. Hasta 5 ya contado, si no estás googleando. 1, 2, Mondragón. 3. Bien. 4. Mondragón. 5. Y Almeida puede ser. Chao. Para los tesoros de nuestras vidas, Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 cofres, todoterreno, diversión, relax, familiar, hogar, que contienen vales de combustible, de spa, peluquería, de compras de ropa, de consumición, de compras en supermercado y farmacia, para compras de muebles y electrodomésticos. Por cada compra de 30.000 guaraníes, estás participando y adquiriendo productos de las marcas participantes. Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Ariel, la respuesta correcta era. El arquero estuvo correcto en la respuesta, en una de las respuestas. El oyente... Mondragón, escucha, vamos a cortar el tema. Estamos atrasados, Ariel. Ayúdame, por favor. ¿Y de la respuesta tuya, Fabio? Y de la pregunta que hiciste, la acumulación de tarjetas, dos tarjetas. No, Juanma fue la que hizo. Bueno, Juanma. Beto y Patiño. ¿Quién? Alberto Espínola y Patiño. Bueno, vamos, muñecos, vamos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Bruno, ¿qué tal? Sí, hay que acelerar, muchachos, dale. ¿Cuál es tu nombre? Alfredo. Pregunta el señor Chun. Pregunta el señor Chun. Atención, ¿va a la segunda entrada o no? ¿Cuántos goles tiene marcado Cerro en esta Libertadores? ¿Cómo? ¿Cuántos goles tiene marcado Cerro en esta Libertadores? Cerro Porteño tiene marcados, le hizo 3 a Colón, le hizo 1 a Colón y le hizo otro a Peñarol. En total tiene 5 goles. Bien. Qué espectacular la pregunta que te dio también, Chul. Regaló una cantada, hermano. Este es regalar directamente. ¿De dónde busco? No vas a buscar todavía, espera. Hace una segunda pregunta Ariel Julián. ¿Pero por qué, Bruno? No, muy fácil la que te tiró, hermano. No. Mira, se viene, dale, Edgar, dale. Lo más nuevo de Ford está que Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llamata Perovilla para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todoterreno. Llamata Perovilla al 021-603-100. Alfredo. Sí. Fuerza, hermano querido. Se nota que sabe, dale, yo te apoyo. Pero con ayuda, Bruno, con ayuda. Ariel Julián te hace la pregunta y tírale un Cerro te amo y él se te va a declarar a vos. No, pues ya está, Bruno. Si no, incumplimos la... Tengo un video de mi hijo hace poco cantando la música, Cerro te amo, le voy a enviar, güey. Respondió bien. No, está bien. Dale uno fácil también. Dale uno fácil, sí, que ya que tanto estamos. ¿Y vos cuántos años tenés? 32 años. Federico, esa que dijiste. ¿Cuál? El último penal del 93. Cuarto de final. Pues sea que sea fácil para él. Pero está bien, ya respondió. Yo creo que sería más fácil preguntarle quién hizo los 5 goles. ¿Está en condiciones de responder quién hizo los 5 goles para hacer esta campaña? ¿Quién hizo los 5 goles en esta campaña? Tu memoria vos tenés buena memoria, hermano, sí. Sí, lo hizo Picar Lucena contra Peñarol, acá de local. Bien. Allá hizo Moreno Martins. Bien, te faltan 3 nomás. Aquí de local hizo 2 goles Romero. Bien, te falta 1. Y el otro gol lo había hecho de Chino. Sergio Díaz. Sergio Díaz. Que está en Capilla. No. Espera, dale una más, Dale, una más. Está en Capilla. Bechu. Espínola. Ahí está, dale. Está bien, excelente. Gracias, Bruno. Nombre y 3 últimos números de cédula. Alfredo Miranda, 152. Queda una sola entrada en radio, después en redes. En mi Facebook, en mi Twitter y en mi Instagram. Atención, 2 entradas, gentileza de Apostala. Con el hashtag tenés que poner. Ganarlo cambia todo. Vamos, Edgar.
Comercial y Supermercado Baratodo SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18, Capiata. Teléfono 0982-600-504. Comercial y Supermercado Baratodo SRL. Qué delicia el dulce de leche Trébol para endulzar la merienda, para complementar tus más deliciosas recetas de un rico postre. En tu heladera no puede faltar el dulce de leche Trébol. Lactos Trébol, nutre tus emociones. Hola. Hola. Sí, ¿con quién hablamos? Jorge. Jorge, tengo 23 años. ¿Cuántos años tenés? 23. 23, Si bueno, soy está en la edad de... ¿puedo participar, Bruno? Sí, podés participar. Igual, tirame la pregunta. Bueno, te hace el canchero. Espera, te voy a reventar, hermano querido. Te voy a jugar con todo. Espera. Sí. ¿Quién fue el técnico campeón de Cerro Porteño? El último campeón técnico extranjero. El último campeón técnico de Cerro Porteño fue... Pero si soy olimpista no me podés preguntar algo de Cerro, Bruno. No, Olimpia no puede, pues. No nos queremos hacer caro. No. El último clásico pasó algo en la gradería. El tipo que ganó de Cardinal. En la gradería de novena pasó. No. Vamos con otro impresionante. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Ahora podés hacer tus compras de último minuto en tiendas y farmacias solo por Pedidos Ya, tu gol al instante. Si querés dinero al instante y en efectivo, vení a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra, venta de nuevos y usados. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Leonel Álvarez fue el último técnico campeón con Cerro Porteño. 2017. Extranjero, 2017. El propio jefe de socio de Cerro dijo que los sectores son exclusivos para aficionados de Cerro, dice Juanma, reafirma todo esto. Pero era lo que dijimos justamente con el tema del patrocinio y todo esto. O sea, ya... Es para ellos, sí. Y mira que si el hincha no le agarraba sincericidio o desconocía, respondía y venía y... Ahora ya se le iba. está avivando. ¿Tú sabes que me apareció? Pero es así. ¿Viste que en el Facebook te aparece de cuántos años atrás y todo eso? Y me apareció una efeméride linda que no van a saber los oyentes, ¿verdad? Pero mañana van a ser 11 años que Cerro jugó 2 partidos el mismo día. Y yo tengo 25 otra, de Federico. mayo mismo. Yo tengo otra. Ese puede ser una pregunta para contra quiénes jugó. ¿Vos te acordás el de acá contra quién jugó? El de acá se habla. Vos sabés que se Para pensó mí que no, ¿eh? Por eso. Sí. Pero jugó 2 partidos en un día Cerro Porteño. Hoy, un día como hoy, 24 de mayo de 1970, se inauguraba la olla azulgrana. 1970, 24 de mayo. El general Pablo Rojas. General Pablo Rojas. 1970, hermano querido. ¡Hola! Hola. ¿Con quién hablamos? Con Caleb Fretes. Acá ya aceptaba mi pregunta. Algunos ya. No, ya. Y yo voy a preguntar. Pues. Voy a preguntar. A ver, ¿cuántos años tiene, señor? 26 años. No, joven todavía. Te iba a preguntar. 24 de mayo de 1970 se inauguró la olla azulgrana. ¿Contra quién jugó Cerro? Y ganó ese partido. No, algo más fácil, Bruno. Más allá, más suave, tengo besito. El mismo día se inauguraba don Pedrito García, maestro del Maestros. El mismo día se inauguraba el Autódromo Aratirí. Hoy José Rubén Dumont se llama, ¿verdad? Rubén Dumont. Sí, señor. Rubén Dumont. Mira, gracias, Pedrito, gracias. Bueno, pregunta Fabio. Voy a preguntar la mía, Fabio. Sí. Que veo que algunos están respondiendo de buena forma y hay gente joven. ¿Qué pasó un 25 de mayo? Hace 11 años Cerro jugó 2 partidos en el mismo día, fue histórico. 25 de mayo del 2011. ¿Contra quién jugó los partidos? ¿Quiénes fueron los rivales de Cerro el mismo día? Campeonato local y Copa. Sí.
A ver. 2011. Está entre los partidos históricos de Cerro uno de ellos. Copa Libertadores a la noche, campeonato a la tarde. Creo que enviaban el equipo y todo bien. 5 segundos. Se acaba el tiempo, señoras y señores. Atención. Chao. ¿Estudiantes? ¿Tenés poco espacio en tu smartphone? ¿Tenés la pantalla rota? Quédate tranquilo porque llegó la Feria Tigo. Aprovecha todo mayo para llevar tu nuevo smartphone financiado sin intereses. Hasta en 24 cuotas con cualquiera de los planes Tigo. O hasta en 15 cuotas con tu banco favorito. Nunca olvides que tener todo contigo te conviene muchísimo más. Casa Marco. Para su cristal templado Templex somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas, garantía de 6 meses contra roturas, teléfono 021-506-104, celular 0975-759-000. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo te va, campeón? Muy bien. ¿Y a vos? Excelente. Nombre y los 3 últimos números de cédula. Daniel García, 758. Pregunta, Fabio. Atendé, hermano querido. Pregunta fácil, por favor. Nada fácil, Fabio, nada. Estamos apurados, hermano. Estamos atrasados. A ver, ayuda a María para hacerlo rápido. ¿Por qué no todo el mundo le pregunta a Ariel cuando... No, pero... Es que estoy anotando acá. Consultor Azulgrana. Del Museo Azulgrana. Hincha de Cerro, Hincha de ¿verdad? Cerro, ¿verdad? Sí. No, me sonó ese sí, medio a volateral. Está bien. Tenés una Ariel, adelante, por favor. ¿Goleador de Cerro en la actual Copa? No. Sí, pues. Muy fácil. Dale, No, por- es muy fácil. Y sí, pero... Más después que un oyente dio los nombres de todos los Lo que pasa es que goleadores. no estuvo atento. Mire, no está respondiendo. Goleador de Cerro en la Copa. De esta Copa. Goleador de Cerro en la Copa. Rápido tiene que 1, 2, 3, 4, Morales. 5. Morales. ¡Chao! Morales. No. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí Electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. En Petrosur, carga nafta activa 92 y forros a 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto de calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Hola. Hola. Bruno. Sí. ¿Nombre? Eduardo Báez. Eduardo Báez. Sí. 440. ¿Vos cuántos años tenés? 35. Mañana cumplo 36. Bruno, regálame nomás ya la entrada, por favor, Bruno. Acá no hay tu tía, papá. Oye, acá cara de perro del tema. Bueno, los 4 jugadores de Cerro Porteño que completaron todos los partidos de Cerro en Copa Libertadores de América. Tiempo en el aire. Jan Fernández. Sí. Pulpito Duarte. Sí. A ver. Juan Patiño. Sí. Le falta uno solo. 1, 2, 3, 4. Pica Lucena. Pica Lucena. Otra pregunta, bueno, me parece. El del casino que huele, no ser tramposo, huele, uno con la está como el del casino que no cree en la ruleta. Sí, no, acá hay medio dudas. Si supo esta, tiene que saber la siguiente. ¿Por qué, Bruno? Te respondí todo, Bruno, por favor. No. El anterior le bajó Morales que ni jugó la Libertadores. ¿Cómo buscar en Google? ¿Cómo buscar? No se puede saber. Presencia perfecta en la Copa, ¿no? Bien. Pero me extrañó el orden también. Muy debo difícil, decir. Bruno. No. Hay que para mí fue bien. No, me huele a... El orden. El orden de los mensajes. Me huele a injerencia. Pero casi no jugó, Bruno. De la OEA. A mí me parece, ¿de quién? De la OEA. Me parece que está como hay un... No.
No. Me costó acordarme, Bruno. Porque hubo muchas lesiones, por eso me costó acordarme, estuve pensando ahí que no se les... Casi te dije Carrascal, después me acordé que él estaba en capilla porque tenía amarilla. No me cierras. Rápido decime, te doy 5 segundos. Tiempo en el aire. ¿Cuántos años tiene Jan, el arquero de Cerro Porteño? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eliminado, 26 años tiene, chao. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias con una gastronomía muy variada para degustar en el Mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además, tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. ¡Hola! Por la entrada, Bruno. 41-51-730. A ver. Es novedad en Cerro Porteño. Te hago fácil, hermano querido. ¿Cuántos años tiene el Beto Espínola? Tiempo en el aire. 1, 2, 3, 29. 4, 5. No, 31 años tiene el Beto Espínola. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo Pack Fortín. Ron Fortín Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del Ron Fortín Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba. Fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de ventas favoritos. Hola. Hola. Sí. Quiero ganar una entrada. ¿Y? Oye, risa de corazón, papá. Bueno, pues ese no es acá el tema. Acá la pregunta vos tenés que responder, muñeco. Atendeme bien, ¿cuántos años tenés? 39. 39, ya está sazonadito. Bueno, vamos, Fabio. Pregunta difícil para este hombre de casi 40 años, cuarentón. Tienen que saber, es fácil si es que la vivió esa época, 93 tenías prácticamente 12 años, 11, 12 años. Hubo un brasileño que pateó uno de los penales cuando Cerro clasificó. ¿Cómo se llamaba ese brasileño? Tiempo en el aire. 1, 2, 3. Marcó. 4, 5. No, ayuda. ¿Dónde? Pobre ayuda, papi. Chao, hasta luego. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Personal Flow, Casa Imperial, festeja sus 60 años sorteando un Kia Picanto entre sus clientes. Por cada compra de 100.000 guaraníes, Casa Imperial le otorga un cupón para el sorteo de este magnífico automóvil el 30 de junio. Disculpen, tengo que hacer el papel de malo, no me queda otra, muchacho, porque la exigencia es esa. ¿Y qué voy a hacer? ¿La respuesta? Balú. El que marcó, porque Dida no pudo marcar. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Bruno? ¿Con quién hablamos? Adrián Zacarías. ¿Eh? Adrián Zacarías. ¿Años cuánto tenés? 30. 30, dale. Te hace la pregunta Ariel Julián. Tiene que ganar, hermano. Hace difícil, Ariel. No vaya a salir con Macana. Aguanten un ratito, por favor. Garelli Estructuras presenta el sistema Los Arrab. ¿Qué es Los Arrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema. Los Arrab es un producto de Garelli Estructuras. Más información, www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. La respuesta hace rato de la pregunta que conté y la historia también que don Pedrito Gerardo me envió. 1970, la inauguración de un día como el 24 de mayo del 70. Se inauguraba la olla azulgrana, General Pablo Rojas. Ganó Cerro frente a Petirosi 2-1. Bueno, pregunta Ariel. ¿Quién hizo el primer gol en la reformada olla azulgrana? ¿De qué año? Ahora. 2008. ¿Correcto? ¿Quién?
Churín. Está No, incorrecto. no. Correcto. No, ¿por qué sabía? No. Correcto. Sobre el pucha ahí. Correcto. ¡Vamos, carajo! No, esperá. Acá Dale, no se Bruno. presentó una impugnación, hermano, que espera. No hay una celebrante de tiempo. El primer gol en la nueva Olla Sudana, ¿estás seguro que marcó Churín? Claro. No. Sí, contra Boca, en el No. amistoso. ¿Y quién marcó primero? Yo, Churín. Es otra cosa. Ah, impugnado. Hasta luego. Cortale, Egan. Acompaña tus mejores momentos con un gran sabor. Llegó la nueva edición especial del Gran Vino de Santa Elena. Esencia Guaraní, una edición tan paraguaya como lo es reunirse entre amigos para disfrutar del partido con un buen vino Santa Elena y un rico asado. Ariel le cagó al pobre oyente, o sea, no dijo que de Cerro. Yo me retiro de acá No, porque no, no. quiero jugar con la ilusión de los hinchas de Cerro Porteño. Ya no voy ni una pregunta. populista. Dani, ¿quién metió el primer gol en ese partido? El de Boca, pues. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, pero creo que Churín hizo el empate. Pero bueno, viste la pregunta que le hizo al final. No, faltó de Cerro, No, de pues Cerro. ese- Claro. ese es subentendido. No. Ese es El subentendido. primer gol. ¿Cuál? ¿Quién terreno. metió el gol? Yo ¿Te me acuerdo- acuerdas? yo me acuerdo que sobre la hora metió Fabra. Para más es un gran Pero mérito. el gol de Es un Boca gran no me mérito del acuerdo. 80 que se haya acordado que Churín hizo el primer gol. Al toque, ¿eh? No, por pero el eso. gol Y de... después como gritó, vamos. ¿Quién metió el de Me Boca? imagino- Fabio, ¿te acordás o no te acordás? ¿Sabes que me imagino la señora abrazándolo, los niños corriendo, papi, todavía la cara? No, me vayas a hacer sentir Después- mal. Sí, No, sí, me está mal, haciendo mal, sentir mal, mal. mal. Vamos, carajo. Y todo. Llamala al pobre hombre. Llámala. ¿Qué hacemos? Ahora van a aparecer bien Papi. Hola. ¿Qué tal? ¿Por la entrada, Bruno? Nuestro amigo ahora. Ahí hay un conductor. ¿Y qué pasó con la entrada, papi? Le dice, bueno, no, Un hijo de su madre. Este Bruno fue mi hija. Bruno Acordate Ponce. de toda tu vida. Periodista amargado. Ah, Wilma Que me robó la ilusión de llevarlo a usted a la cancha. Gracias, Ariel. Ahí, Ariel, ¿eh? No, acá no está más Ariel. Si esa entrada ganaba yo, le llevaba a usted de cabeza. Pero él, Bruno Pon, acordate, el Bruno Pon se llama. Entonces yo me confundo Fabra con Barrio. Barrio fue el que hizo el tercero. Este Fue el entrenador que muñequito lo gordo, entrenó. gordito. Wow, ¿no? Sí, ese, de ABC. Barrio. Acordate que es mi hija, nunca te olvides. Sobre mi tumba, jurame que Sí, te no, fue feo, muy feo, pero... Vamos, carajo, y le abrazar a los chicos. Mira, ¿quién más me hace ese? Papi. No, mira. Viste, papi, Pará, papi. acordate el micrófono. No tenemos más plata, papi, a esta altura del mes, pero estamos en la cancha. Gracias al programa que tanto escuchás todos los días. El Cardinal Deportivo, mi amigo. Merce me está haciendo un gesto ya que se está cortando la... No. El abrazo tierno. El abrazo tierno. Está llegando. Están todos abrazados todavía. Están llorando. Claro, No, ahora sí. Está llegando a la escuela, su chico Pues, tiene justo, 6 años, va con la hermano, mochila, va a abrazarla a su Le papá y- cortaba el cable, le cortaba el cable, No, bueno, no fue para la cuota y vos le preferencia, boludo, preferencia. Hola. Hola. Por la entrada de Cerro, para el partido. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Lucas Cebolla. Luca. Es impetuoso este Luca, ¿verdad? Entrada así. ¿Cuántos años vos tenés, Luca? 26. Yo después de ese oyente que le dejaste sin nada, ya aquí le pierdan todo. Ya. No, a este le voy a acribillar, le mato, le mato. No. Este Valero estoy llamando. Y ya te iba a decir. ¿En qué año un volante extranjero le marcó un gol de mitad de cancha al Mono? ¿A quién? ¿Eh? ¿A quién? Al Mono. Grana. ¿Eh? Mario Grana. ¿En qué año? Ah. Gracias Pero por eso no llamar. es mitad de campo. Muy amable. No, eso no fue mitad de campo. Cerca de mitad de campo, ya dije. Ya dije. 3/4 de cancha. Se entiende. Creo que el oyente respondió. Ni 20 metros. No, y respondió Grana, pues, pero... No. Pedriño fue el que le hizo a Tabarelli jugando por Libertad. Pedriño fue el que le hizo a Tabarelli jugando por Libertad. Otro pobre inocente que está pagando por mi... Qué bárbaro, esto es una locura. Pecho Nuggets prácticos y deliciosos bocaditos de pollo, muy fáciles de cocinar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón, a todos les gusta. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la
la marca más recordada de Paraguay, Pillo Pequitadol. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble y además Tres Leones etiqueta negra, reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Bueno, voy a poner. Atiendan. Claro, lo de Pedrinho fue la respuesta de el Mario Buma. Grana en el 2005 lo había marcado a Tabarel en una jornada lluviosa, 3/4 de terreno. ¡Hola! Hola. ¿Cuánto ganó Cerro? 5-0. Bueno. El profe Córdoba era el técnico olímpico. Bueno, está bien, ya valemos, está bien. ¡Hola! Hola. Sí, ¿con quién? ¿Cómo es lo que tanto te acordás y te encanta? 5-0. No, te estoy diciendo, profe Córdoba, si me querés endilgar que soy hincha de Cerro, te estoy sacando datos de Olimpia. No, pero 5-0 dijiste luego en una pasión tan bueno. Y profe Córdoba, el técnico de Olimpia, te dijera, no, 5-0. Nadie se acordó del resultado. Bueno, decime, ¿tu nombre dijiste, perdón? Manuel Azuaga 053 mi... No, acá no hay todavía cédula, hermano. Acá, espera, vos tenés que pasar por no migraciones. Y después pasar tu documento. Espera, vamos a hacer la requisa, hermano. ¿Cuántos años tenés? Tengo 20. Nada, mío. Ya, muchachón ya, 20 años. Está como para asimilar un golpe. Otra pregunta, pues... Sí, no, pero vamos a acribillarle a 20 años. Yo trato de ver el tipo que está ahora... acostado en la cama mirando al techo, pensando cómo se le fue. Porque había hecho todo bien. Yo pregunto, ¿será que sigue escuchando la radio o habrá apagado? Pues Y yo creo que escuchando si sigue escuchando, hermano, llamábamos a conseguir algún lado, haciendo una ganadería. Sí. Ya está una Flor Miranda que... Correcto. Y acá ya está en la entrada. Wilson, ayúdanos, por favor. Ya viene a retirar la gente. Correcto. No, correcto. Escucha ahí. Correcto. ¡Vamos, carajo! No, esperá. No. Hoy voy a poner todo también para hacer lacrimógeno el tema. Bueno, pregunta Federico Arias. 20 años tiene Federico. 20 años. Matale, Federico, matale. No le vamos a dar fácil la última entrada, hermano. Después de todo lo que pasó. Después de tanta sangre derramada, hermano. ¿Cómo fue? Una fácil, te sigo en el quincho siempre. No, vaya, acá no vale. Qué presión. No. Manuel. Señor. Otro hablando más. No, pero con lo que hicimos con el otro señor no. ¿Con quién está casado Federico Arias? No, Manuel. No. Con Marley. ¿Eh? Con Marley. Muy bien. ¿Cuántas hijas tiene? 2. ¿En qué zona del país para, vive? ya está, Manuel. No, así, la dirección no. Eso ya es privativo. No, ya sí, la dirección. ¿En qué zona? Por eso le digo. Vamos a pasar por Lambert el fin de... Ahí está. Bien, ya está, Manuel. Para Filtro ya está bien, ¿verdad? Te ganaste la remera con la cerveza del quinto. Bien ahí. Cerrita, ¿verdad? Sí. ¡Vamos, carajo! No, pero ya... Ese ya queda. Pero ¿verdad? ya respondió ya ganó. ¿Ya gané entonces? ¿Ya ganó? Sí, le hiciste las dos preguntas. No. Bueno, Manuel, te iba a preguntar. Moreno Martín jugó Copa Libertadores contra Cerro. En 2008. ¿Por qué club? Por Cruzeiro. No, sabe. Bien, ¿y así nomás se va a ir? No, ¿cómo que así nomás se va a ir? No. Mira que 20 años difícil, Mira que acá recién le preguntaban quién era el goleador de la Copa 1, dijo Morales, dijo, no. Te tiro otra, muy fácil. No, vamos a hacer lo mismo que con el otro oyente. Manuel, ganaste, acá tengo mano a mano con Bruno, sino ganaste, Manuel. Gracias, Ganaste, hermano, ganaste. Número de cédula, esperá. Número de cédula. 053. Ya está. No vamos a hacer más gente triste. Él va a hacer gente feliz, estamos deprimiendo gente, hermano. Vos sabés que yo hubiera... Mira, después del programa Karina Deportivo. No, claro, porque vos sabés que yo hubiera reaccionado de la misma forma. Viste que yo hice una pregunta y acertó, y después Bruno le hizo una pregunta siguiente, pero acertó. Acertó por los eso, 5 goles. Claro, porque o si no, ya esto iba a ser... Eso faltó uno y tuvo franquicia, ¿verdad? Claro. Debería ser fraude acá. Esperá, atendé. Te vamos a regalar una remera del Quincho del Rock. Manuel. Sí.
Ya tenés la entrada. Acá Federico me va a pegar si no te doy. En serio. No. Pues a qué reaccionó ya acá Federico, en serio. Ni en los debates más calientes pasa. Bueno, si vos respondés esta pregunta, te ganás una remera al Quincho Rock. Muy bien. ¿En qué día se transmite en vivo el programa El Quincho del Rock y cuándo va la repetición? En vivo es el sábado de 2 a 5 y sábado de noche va grabado y el domingo grabado otra vez. ¿Cómo es el tema de...? No, Manuel, ¿cuándo podríamos buscar la remera? Después esa jeje ahí. Sí, te voy a ver. ¿Cuándo puede venir? ¿El sábado puede venir? Sí, sin problema. Dale, sábado al mediodía acá. Súper. Buenas tardes. Te dejamos. Gracias, bebé. Listo. Manuel. Que escucha en Santa Parte, en San Federico, tienen que hacer este muchacho será. Bueno, quedan 2 entradas para redes. ¿Qué le va a poner? No, dice fácil en redes. Hashtag ganar, lo cambia todo. Nombre y número de cédula. En la red llega a hacer lo que dice acá y sabe qué. ¿Sabes cómo la... En serio, voy a pensar la próxima vez. No, por eso. Pero no, yo creo que la gente... Salvo el último señor, el penúltimo señor. Ese señor. Y más con la historia de vida que contaron Fabio y Federico. No, pobre hombre con su familia. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito. Manzanilla y anís cuñaguapo siempre vive. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelerías y turismo, psicología, derecho, deportes. Teléfono 021-232-750, celular 0992-221-685. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales, desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Fleming, viva intensamente, la mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. Llámanos al 021-729-6060. Asistencia las 24 horas. Comercial y supermercado para todo SRL. El lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18 Capiata. Teléfono 0982-600-504. Comercial y supermercado para todo SRL. Muy bien. La observación es cierta, la observación del amigo Alrosen dice que atrás la pregunta del Quincho de Rock hubo cáscara de banana. ¿Sabes que faltó preguntarte qué día graban? No, eso no. Ya está demasiado. No. Pero la ganó bien, che. Bueno, ubicó el del fútbol, muchachos. ¿Cómo estamos de Edgar de Tanda? ¿Ya cumplimos con todo? Espectacular. Y 58 ya son. Hoy juega Guaireña, Ariel, por favor. 20:30. A las 20:30 arrancamos la previa a las 20. Vamos a estar con Johnny González para ese partido esta noche para Guaireña, enfrentando al Independiente de Medellín en Colombia. Tiene que ganar y, por sobre todo, ganar siempre por un gol más. Por un gol más. Inter. Siempre y cuando gane también Inter, que tiene todas las de ganar también contra el 9 de octubre. La forma más loca de clasificar sería que empate y había sido que perdió Inter. Claro, también. Pero la forma también más loca, ¿verdad? Pero esas son las probabilidades. Y en materia de Libertadores, el grupo de... ¿Quién acompaña a Palmeiras? Entre MLE y Táchira. Gran diferencia ahí, ¿no?
Entre el segundo y el primero. Emelec Los segundos y el primero. Emelec espera que pierda Táchira. Claro. Que sería la lógica, pero hay que ver con qué equipo juega Palmeiras, ¿verdad? Claro. El grupo de quién acompaña a Estudiantes. Eso está bueno. Donde los tres tienen Vélez chance. con Vélez, Estudiantes. Pero Estudiantes ya aseguró el primer lugar. Clasificado en primer lugar. Y está Nacional y Red Bull. Pero él necesita que Bragantino no le gane a Nacional de Uruguay. No, por eso está lindo para Pero ver van a quién acompaña. Y o Brasil. En Brasil me parece, ¿eh? el partido... En No, Montevideo. Entonces hay chance. Y el grupo de Flamengo, donde no se define absolutamente nada, porque Flamengo y Talleres ya están clasificados en ese... Sí, Flamengo está en zona de descenso y en Brasil, ¿eh? Flamengo está mal en el Talleres torneo juega local, en Chile. ¿Eh? En Chile juega Talleres. Sí. Mío. Vamos a ampliar en un momento con los compañeros de prensa. El Tribunal de Sentencia acaba